Muy buenos días. En nombre de la Dirección de Investigación y de la Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento, les doy la bienvenida al taller del día de hoy titulado Cienciometría, Publish or Perit, o Publicar o Perecer, con el cual como dirección de alguna forma queremos entregarles un poco más de información acerca de la ciencia y de los indicadores que hay detrás, ¿cierto?, de las publicaciones que la comunidad científica realiza, que ustedes realizan, y que de alguna forma esto pueda aportarles, ¿cierto?, de mejorar sus indicadores de productividad. En esta ocasión, el doctor Andrés Fuentes, muy amablemente, nos ha conseguido parte de su tiempo y de su experiencia para dictar esta charla. Les voy a hablar brevemente de quién es, para los que no lo conocen, aunque me imagino que todos lo deben conocer, ¿cierto? El doctor Andrés Fuentes, académico del Departamento de Industria de nuestra universidad desde el 2009, es ingeniero industrial de la USM y obtuvo su máster y PhD en mecánica de fluidos, energía y combustión en la Universidad de Poitiers, Francia. Trabajó como investigador en la Universidad de Edimburgo y como maestro de conferencias en la Universidad de Marsella, en Francia. El doctor Fuentes tiene una amplia experiencia en investigación en procesos de transferencia de calor y masa en combustión, producción de hollín, ignición y propagación de llamas, microgravedad y combustión sin llamas. Estas actividades se llevan a cabo en el grupo S2G. El doctor Fuentes ha publicado más de 90 artículos técnicos en revistas científicas evaluadas por pares, ha realizado más de 150 presentaciones en conferencias y ha recibido más de 4 millones en financiamiento para sus proyectos de investigación en distintas entidades como la NASA, el ESA, NSF, el ANIT, Petrobras, CNRS, entre otros. Y en reconocimiento a sus logros ha recibido el premio al paper destacado del Instituto de Combustión en el 2016 y también una medalla de combustión de plata o de Silver Combustion Medal en el 2018. Así que tiene una gran experiencia como investigador, la cual de alguna forma nos quiere compartir en esta charla el día de hoy a todos nosotros. Así que muchas gracias, Andrés, nuevamente por el tiempo y te dejo con todos los invitados. Muchas gracias. Gracias por la introducción, Alejandra. Gracias por la invitación que me hizo la Dirección de Investigación para realizar este seminario. Agradezco también a todos los presentes que me otorguen un tiempo para que me escuchen en términos de este concepto que se llama, ¿no es cierto?, cienciometría, que, como decía Alejandra al principio, dije sí, no hay problema porque es algo que me apasiona, pero a medida que pasaban las semanas me di cuenta de que era cada vez más difícil preparar una presentación, ¿no es cierto?, suficientemente seria y razonable para todos ustedes. Pienso que lo hemos logrado. Yo agradezco de inmediato a Ignacio Verdugo, que está en la lista de participantes, que es mi estudiante de doctorado, quien me ayudó y colaboró fuertemente para desarrollar esta presentación. Les voy a compartir pantalla. Por favor, me indican si... a ver, voy a primero dejarlo en pantalla completa esto. Ver, modo pantalla completa. Ya. Y puedes compartir en un segundo. Sí, ahí les pido por favor que me indiquen si está todo ok, ¿se ve bien? Se ve bien, Andrés. Impecable, gracias. Bien, entonces, de alguna manera utilizamos un concepto que es tremendamente popular en la comunidad científica, que es publish or perish, ¿no es cierto?, que es publicar o perecer. Y la verdad es que yo creo que la introducción que hizo Alejandra es absolutamente pertinente. Voy a tratar de presentarle una serie digamos, de indicadores que he utilizado por la comunidad para evaluar la investigación. Em, y en realidad la introducción que yo tengo a esta presentación es que lo que hicimos en la práctica con Ignacio fue tratar de ordenar, clasificar la literatura que existe en este campo, porque fue una tarea titánica, yo diría. Y en primer lugar, una vez que teníamos esto reunido, nos empezamos a preguntar si existía una suerte de manifiesto, digamos, una guía en la universidad, en la Santa María, para evaluar la investigación. Hubo principios básicos que permitían guiar la evaluación y obviamente es una cosa que vamos a tratar de descubrir, ¿no es cierto?, a medida que vamos avanzando en la presentación. Yo quiero entregar la información y, por cierto, no quiero voy a tratar de no hacer juicios de valor respecto a, digamos, a todos los indicadores. Voy a mostrar datos de la universidad y también comparaciones con otras universidades. Y con esa información yo creo que ustedes, ¿no es cierto?, van a tener plena capacidad de poder hacer juicio de valor por sí solos.
me parece pertinente que haya que hacerse preguntas de por qué, qué y cómo, ¿no es cierto?, hacer la evaluación, con lo cual yo voy a partir. Luego voy a analizar algunas métricas que existen en la universidad, yo lo llamé métricas explícitas e implícitas, y también compararnos con otras universidades. Vamos a ver los indicadores, yo diría, canónicos que existen hoy día en la literatura, o por lo menos en el campo de la investigación, para evaluar, digamos, la investigación a todos los niveles, yo diría de lo macro hasta lo micro, ¿ok? O sea, ahí acuñado, digamos, el concepto cienciométrico, y eventualmente digamos, las desventajas, los pros y los contras que tendría estos elementos para poder evaluar la investigación. Aparece el concepto del juicio experto, que me parece que es muy pertinente integrarlo, acuñarlo en esta presentación, ¿okay? Yo creo que conviven de manera simbiótica, digamos, entre los indicadores, ¿no es cierto?, y el juicio que pueden hacer los padres. Finalmente vamos a analizar algunos indicadores relevantes y algunas herramientas disponibles, y finalmente algunos desarrollos recientes de cómo esta evolución, ¿no es cierto?, que ha tenido la cienciometría a través del tiempo. ¿Okay? Ese es más o menos cómo yo tengo preparada la presentación para ustedes, una presentación que debe durar 40, 50 minutos, y el objetivo es que yo les presente esto. Por favor, si tienen preguntas a medida que yo paso digamos, las PPT, los slides, o en fin, lo que ustedes quieran, pueden hacer las preguntas a través del chat para que no las olviden, y yo entiendo que Daniela me va a ayudar a canalizar esas preguntas y las vamos a poder responder al final. O bien, si ustedes quieren al final también pueden, ¿no es cierto?, hacer las preguntas que ustedes tienen convenientes. Yo veo por ahí que hay bastantes estudiantes que están conectados, me parece eso muy bueno. Así que les pido también a ellos que si tienen preguntas, dudas, por favor, todas son razonables. Vamos a tratar, por lo menos yo, de poder encontrar alguna suerte de respuesta. Y si no, bueno, a lo mejor habrá algunos colegas también acá que podrán, ¿no es cierto?, también ayudar en la medida que yo no tenga una respuesta adecuada a lo que se está preguntando. Bueno, en estas tres preguntas de por qué, qué y cómo, la verdad es que la literatura es muy categórica en este sentido. Aparecen las famosas 4A, ¿no es cierto?, para evaluar el impacto de la investigación. En primer lugar, por cierto, el análisis es muy importante, ¿ok? Comprender cómo opera la investigación o las políticas, entonces, que existen en términos, ¿no es cierto?, de la investigación, por lo menos en la universidad, y esto es un clásico, ¿no es cierto?, en toda la universidad a nivel mundial. Claramente ese análisis sirve para realizar promociones o desarrollar promociones. El reconocimiento también a la investigación, por cierto, es importante, ¿okay?, en ese sentido. El segundo elemento que yo coloqué ahí, lo traté de ordenar, ¿no es cierto?, por orden de importancia, es la defensa de la inversión y o política de investigación. Claramente, cuando queremos mostrar que la universidad o una cierta dirección hizo o desarrolló una política adecuada, tiene que defender eso con datos duros, en definitiva, con datos objetivos. Y claramente los indicadores sensométricos ayudan a realizar ese trabajo, ¿ok? Y también yo diría el concepto de la asignación es muy importante. Todos sabemos que para poder participar a fondo externo, incluso a fondo interno de la universidad, nuestro currículum, nuestro desarrollo, ¿no es cierto?, nuestro track que tenemos es importante y se tiene que ser evaluado en consecuencia. Por tanto, yo voy a entregar fondos en función del potencial que puede tener cada investigador, o en función, ¿no es cierto?, de las capacidades que tiene localmente ese centro de investigación, ese grupo, o bien un investigador, para, ¿no es cierto?, entregar resultados que sean interesantes por la investigación. Y finalmente, la accountability, perdón. En mi opinión, yo creo que es muy importante, a pesar de que la universidad es privada, todos lo sabemos, todos los que estamos probablemente en este seminario. Sin embargo, la universidad recibe dinero del Estado y por tanto tiene un carácter absolutamente público. Por lo menos esto yo lo he escuchado continuamente de las autoridades, y yo creo que todos lo sentimos de esa manera. Y si tenemos un carácter público, por tanto, tenemos obligado, de cierta manera, a transparentar nuestros resultados, y la medida que esos resultados sean transparentes, hay que presentarlos de alguna manera con ciertos indicadores, ¿no es cierto?, que permitan hacer un análisis o evaluar de buena manera, ¿no es cierto?, o de manera pertinente cómo se está haciendo la investigación. Después, ¿qué evaluar y cómo evaluar? Que son las otras dos preguntas que quedan. Yo aquí traté de que nos demos cuenta de que esto va desde lo macro hasta lo micro, pasando por lo meso. Lo macro, claramente, ¿no es cierto?, no ordenado en esto, ¿no es cierto?, enumerados desde los países hasta los investigadores, países siendo lo macro, ¿no es cierto?, y lo micro, claramente, los investigadores, ¿ok? Obviamente pasan las universidades, los grupos de investigación, los investigadores. Probablemente los problemas en este sentido y en la investigación, así parece ser, o la literatura así lo muestra también, son problemas absolutamente autosimilares, ¿ok? Lo interesante acá es que, no lo esquematicé, pero quiero tratar de explicarlo bien, es que en general los indicadores sensométricos, perdón,
son muy usados digamos, bien usados en términos macros y menos usados en términos micros. Es decir, los indicadores sensométricos tienen menor aplicación, yo diría, por lo menos la literatura se lo muestra, en términos de investigación, y al revés, el juicio de experto o la evaluación de pares funciona en sentido contrario, es decir, que los investigadores son más bien evaluados localmente por pares y obviamente un país, por ejemplo, es mucho más difícil que sea evaluado por pares. Dice de otra manera, la literatura poco a poco está mostrando, y los últimos artículos así lo indican, es que tiene que existir un balance pleno entre una evaluación cuantitativa, ¿no es cierto?, a través de indicadores sensométricos, pero también analizar los pros y los contras de estos indicadores por campo, por disciplina, y en consecuencia tener una evaluación de expertos, de pares, ¿no es cierto?, también es fundamental. ¿Okay? Es decir, que en definitiva aparece ser razonable que cómo llevar a cabo esta evaluación, estos dos elementos, de indicadores y juicio de expertos, ¿no es cierto?, es absolutamente necesario. Bueno, dicho eso, lo que yo traté de hacer acá en esta presentación es mostrar la evolución. Me sirvió mucho como ejercicio de la cienciometría, ¿ok? En términos temporales, ¿ok? Como ustedes pueden ver, esto lo elaboramos en conjunto con Ignacio a través del tiempo, y quiero tratar de mostrarle algunos hitos relevantes, ¿ok? En el año 1934 apareció el concepto de bibliometría, particularmente que se trató de ¿no es cierto?, impulsar para la evaluación de los libros y los artículos. En el año 1971 se acuñó el concepto de cienciometría, ¿ok? Y ya en el año 1975, fíjense lo antiguo que es esto, Eugene Garfield instaló el concepto del factor de impacto, ¿okay? Que fue el fundador de esta plataforma que se llama el EASY, el famoso concepto EASY, ¿no es cierto?, que hoy día se conoce como Web of Science, ¿okay? Y en el año 79 apareció el journal, se fundó el Journal Scientometric, hoy día muy famoso, muy conocido, muy reputado además, ¿no es cierto?, donde aparecen un montón de trabajos muy interesantes. Yo recomiendo a los colegas que se interesen en este campo que visiten, ¿no es cierto?, y vean los trabajos realizados en, digamos, donde aplican un montón de indicadores a países, a universidades, en fin. Yo creo que hay algo que acá, de hecho, si puedo inmediatamente tirar una percha ahora a aquel colega que se interese en mostrar resultados, ¿no es cierto?, hacer esto de la accountability de la universidad y mostrar lo que está pasando, por ejemplo, en el ecosistema chileno, localmente en nuestro ecosistema como universidad. Yo, digamos, me motiva mucho, ¿no es cierto?, poder abordar, ¿no es cierto?, y mostrarlo en un journal como este, que es muy bueno. En el año 95-96, como ustedes ven, lo que yo marco aquí como un hito fundamental es que la literatura muestra que desde ese año, 95, hubo un crecimiento sostenido importante en la utilización del factor de impacto como herramienta de evaluación. ¿Okay? Fíjense que esto ya son varios años atrás, ¿okay? Parece ser algo nuevo, pero en realidad la práctica lleva muchos años en operación. En el año 96 se incorporó MaxiNet como una base de datos, ¿no es cierto?, asociada al área de las matemáticas. Probablemente Alberto, ¿no es cierto?, nos puede comentar mucho más en detalle respecto a aquello. Y marco como hito aquí justo hasta el 2000, porque en ese año, fíjense que las universidades o aquellos que pedían tenían que pagar por aquello. Bueno, se sigue, son bases de datos, por cierto, que son pagadas. La información llegaba a través de un CD-ROOM, ¿okay? Y yo por ahí tengo un CD-ROOM, una reliquia, ¿okay?, de el conjunto de bases de datos de las revistas que estaban hasta ese momento con su factor de impacto y otros indicadores, ¿okay? Y ya en el año 2002 esto se llevó hacia una plataforma integrada en Internet, ¿okay? Que era el famoso trabajo que había hecho Thomson Reuters, que había comprado seguramente la plataforma desarrollada por John Garfield, ¿okay? Y donde afortunadamente hoy día nosotros tenemos acceso como universidad, ¿ok? Asimismo tenemos acceso a la base de datos de Scopus, también muy famosa, que se incorporó en el año 2004. En el año 2004 también se inició Google Scholar a través de su famoso trabajo beta, ¿ok? Que hoy día es muy conocido, muchos de los colegas de la universidad y a nivel mundial también están adscritos, ¿no es cierto?, a Google Scholar, ¿ok? Y tienen sus perfiles, ¿ok? Y en mi opinión, aquí viene el segundo hito más importante en términos sensométricos, en términos de evaluación de la investigación, a través del trabajo que desarrolló Jorge Hirsch. Jorge es un argentino, físico que trabaja en Estados Unidos, que instaló el índice H, que vamos a definir, ¿no es cierto?, a conocer en una PPT más adelante. Probablemente muchos lo conocen, pero quiero de todas maneras, ¿no es cierto?, recordar aquello. Se dan cuenta, yo diría que acá aparece el canon hoy día utilizado a nivel, ¿no es cierto?, mundial en términos de investigación, que por un lado comprende, yo diría, cuatro elementos: número de publicaciones, número de citaciones, factor de impacto de la revista, que tienen relación con los dos primeros, ¿no es cierto?, a través de este famoso IF, este indicador, y finalmente el famoso H-index, ¿no es cierto?, que es asociado a la investigación local, incluso también de países, de universidades y centros de investigación.
Finalmente, en la última línea temporal, ven ahí el Google Scholar, ¿no es cierto?, que apareció en el año 2007, donde están los perfiles de los investigadores, una base de datos gigante, yo creo que la más grande, y ya desde el 2008 empezó a aparecer un nuevo ecosistema, una nueva forma de trabajar en la investigación, ¿okay? Que va más allá de la utilización del factor de impacto, mucho más allá del número de publicaciones o citaciones, mucho más allá del, ¿no es cierto?, del índice H, sino que evalúa la colaboración local, ¿okay?, entre científicos, pero nacional e internacional, por cierto, la movilidad, pero también con la industria, ¿okay? Y se instala el concepto, ¿okay?, del Altmetrics, que es la cienciometría, perdón, 2.0 a partir del año 2010. Aparecen plataformas, por ejemplo, en el año 2008, la más famosa, yo creo que ustedes conocen, que es ResearchGate, Mendeley también, ¿no es cierto?, en ese mismo año, y finalmente otros elementos que permiten analizar colaboración, que yo voy a mostrar algunos resultados, como Base Viewer, que es de una universidad holandesa, Dimensions, que es una plataforma digital la más grande, de hecho hoy día en el mundo en términos de investigación, y a Miner, que es hoy día la plataforma más usada en China, ¿okay?, en términos de evaluación de performance de la investigación. Simplemente para ver el impacto que esto tiene en términos temporales, fíjense acá que yo tomé la plataforma Web of Science, como ustedes ven, en la ordenada P representa el número de trabajos, donde el keyword Scientometrics ha sido utilizado, ¿ok? Y ustedes pueden ver claramente una evolución, ¿no es cierto?, prácticamente un plató hasta los años 2000, y desde el año 2000 adelante un crecimiento significativo, exponencial, ¿no es cierto?, de trabajo asociado a la cienciometría. Y el otro concepto también que a mí me parecía muy interesante, muy utilizado por la comunidad, que tiene relación con, ¿no es cierto?, publicar o perecer, que también lo busqué, ¿no es cierto?, en estas plataformas, ¿okay?, que nuevamente en menor medida, ¿no es cierto?, que cienciometría, pero ustedes claramente se van a dar cuenta que desde el año 2000 nuevamente, ¿no es cierto?, aparece un crecimiento importante de este concepto, ¿okay?, instalado en la comunidad científica. De hecho, el primer trabajo de Publish and Perish fue en el año 1961. Fíjense que hay muchos trabajos relacionados con Nature o Science, que son artículos de primer nivel de divulgación, que muestran, ¿no es cierto?, trabajos relacionados con la cienciometría. Y el primer trabajo de Publish and Perish, como les decía, fue en Nature, publicado en el año 61, donde un investigador del área de la medicina, en particular, indicaba, ¿no es cierto?, el fuerte trabajo que tenían que hacer los colegas en Estados Unidos para poder, ¿no es cierto?, tener su tenure track. Y donde la carrera académica, en definitiva, él lo definía así, se transformaba en una suerte de verdadera carrera. Es decir, la idea era publicar, ¿no es cierto?, o perecer definitivamente en el intento, ¿no? Bien, dicho eso, eh, lo que yo seguía, ¿no es cierto?, en esta lógica de la presentación es evaluar las métricas eventualmente que existen en la universidad. Em, y yo lo llamé esto métricas explícitas o implícitas, la Santa María, y traté de tomar, ¿no es cierto?, lo que existe hoy día en la literatura para evaluar la investigación, y aparece este concepto de pirámide invertida, ¿se dan cuenta?, donde aparecen 5 conceptos que son muy importantes en términos de evaluación de la investigación. En primer lugar, en la punta de la pirámide en verde está la producción, que es lo más chiquitito, que en definitiva es como la base, pero en realidad es insignificativo, insignificante o despreciable frente al proceso, ¿no es cierto?, que tiene relación con la vinculación. Es decir, que sin publicaciones es imposible que exista vinculación en términos científicos, por cierto, estamos hablando, pero la pirámide se traduce en lo siguiente, es que yo tengo que producir, ¿ok? Luego tengo que evaluar la producción en términos, ¿no es cierto?, que industrialmente se llama productividad, ¿ok? Tengo que asignar un KPI, un indicador, y corrientemente, por ejemplo, el factor de impacto usado para evaluar la calidad de la investigación. Luego, otro concepto que está siendo muy evaluado, ¿okay?, localmente y también en términos más macro, por ejemplo, ¿no?, en las universidades, ¿okay?, es la colaboración, la recepción de esta investigación o el impacto que ella tuvo en la comunidad, ¿okay?, local, ¿no es cierto?, o internacional, y finalmente cómo yo me vinculo, ¿okay?, cómo yo me movilizo, ¿okay?, la movilidad es un concepto sumamente importante hoy en día, ¿okay?, donde se está evaluando la investigación. Se dan cuenta que son conceptos, yo diría, nuevos, que en el futuro cercano nuestra universidad y nosotros como investigadores vamos a estar sometidos, ¿okay?, sin lugar a dudas, en términos, ¿no es cierto?, de evaluación de la investigación. La pregunta es, ¿dónde estamos como universidad? Probablemente nosotros estamos, tal vez, no lo sé, habría que analizarlo, ustedes harán juicio de valor en la pequeña punta de la pirámide, solamente en producción, ¿ok? ¿Qué quiero decir con aquello? Que hoy día existen criterios de la universidad explícitos, ¿ok? Que yo no sé si tienen vinculación o no, pero existen, y estamos, ¿no es cierto?, clasificados como académicos de la universidad. Estos dos criterios son el criterio 1 y el criterio 2. Criterio 1 implica, en términos, ¿no es cierto?, de producción, una publicación en la base de datos indexada Web of Science en los últimos 3 años, ¿okay? Se evalúa por trienio, ¿okay? Mientras que el criterio 2 a mí es muy interesante, lo encuentro yo, porque va a buscar un indicador externo, ¿okay?,
que es cumplir con el criterio individual que impone la CNA, que es la Comisión Nacional de Acreditación. En particular, por ejemplo, en el área de la ingeniería y ciencias de la tierra, exige que para componer o para poder pertenecer a un claustro, ¿ok?, de estos programas de magíster científico, el colega o el investigador debe tener un track, ¿no es cierto?, de alrededor, o sea, no alrededor, o sea, un número mayor o igual a 5 publicaciones, ¿no es cierto?, en Web of Science en los últimos 5 años, o eventualmente 7 publicaciones de Web of Science, ¿no es cierto?, en los últimos 7 años para conformar un claustro de doctorado, ¿ok? Ustedes pueden ver en este gráfico, seguramente ya lo están observando, el grado de cumplimiento que tienen los distintos departamentos de la universidad, ¿ok? Hay bastante disparidad, tal vez, en los departamentos, que hay departamentos más jóvenes, ¿okay?, más inmaduros en este concepto. En promedio, fíjense que la Santa María tiene un grado de cumplimiento del 70% en el criterio 1. Ustedes me dicen, pucha, qué bueno. Yo no sé si 3 publicaciones en 3 años, o una, perdón, publicación en 3 años es un buen indicador. Yo les voy a poner un parangón. Y yo, como profesor en Francia, a mí me exigía, no, establecer el concepto de publicante en Francia, ¿okay?, cuando yo era profesor allá, que respondía a tener 2 publicaciones en un año, ¿ok? Y eso para que ustedes se comparen más o menos, ¿no es cierto?, los criterios que exigía por lo menos el SENAES, ¿ok? Y en el criterio 2, que por cierto es más exigente, que son las barras rojas que ustedes ven acá, ¿ok? Tenemos un grado de cumplimiento menor, probablemente, y aquí a lo mejor Alejandra nos va a ayudar, o Daniela, ¿no es cierto?, yo lo subentendí, que es asociado solamente a la integración de un claustro, ¿no es cierto?, para el magíster, ¿ok?, del orden de un 45% en la universidad en total, ¿ok? Y probablemente, si eso es verdad, en el claustro para doctorado, ese número, ese guarismo, ¿no es cierto?, va a ser menor, ¿ok? Ya le decía, hay departamentos bastante maduros, ¿ok?, como el de física, por ejemplo, ¿ok? Y en general los departamentos de ingeniería tienen un grado de cumplimiento bastante interesante en términos sobre todo del criterio 1, ¿ok? Yo diría que esos son criterios explícitos, no sé si vinculantes o no, pero sí hay muchos criterios explícitos utilizados en la universidad, ¿ok?, en términos de producción, y yo también creo en términos de productividad. Aquí es interesante, y por eso yo coloco acá, para recordarme en la presentación, lo que está pasando hoy día en el ecosistema de las universidades nacionales, en particular con la Universidad de Ibáñez. En mi opinión, yo creo que es la punta de lanza en términos de evaluación de la investigación con indicadores de productividad. Ellos en su reglamento, ¿no es cierto?, de modelo de carga, tienen preestablecido de que la investigación se va a evaluar por número de artículos, pero también por calidad del número de artículos, y establecen, los evalúan por trienio, ¿ok?, donde le exigen, ¿ok?, en el reglamento actual, que tengan que tener 3 artículos, ¿ok?, en los últimos 3 años con calidad al menos Q1. Dicho de otra manera, le exigen 3 puntos, ¿ok?, y donde cada artículo de cuartil Q1 vale 1 punto, un artículo cuartil Q2 vale 0,8, Q3 0,6, y así sucesivamente. En definitiva, si publica con artículos de menor calidad, necesita mucho más artículos. Por ejemplo, si publicara solo Q4, necesitaría al menos 8 artículos publicados, ¿no es cierto?, en el último trienio para poder, ¿no es cierto?, cumplir con el modelo de carga que establece la universidad. Se dan cuenta que la Adolfo Ibáñez no solamente está evaluando producción, sino que vinculantemente está también evaluando productividad. Si analizamos los criterios UTFSM implícitos, claramente pues sabemos que en nuestros programas de posgrado necesitamos publicar, todos nosotros estamos, ¿no es cierto?, con esta lucha permanente, batallando para que nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, puedan tener nuestros artículos publicados en revistas de primer nivel. Voy a hacer un ejemplo, ¿no es cierto?, autorreferente con el posgrado del Departamento de Industria. Nuestros estudiantes, para poder graduarse, necesitan tener un artículo enviado y en proceso de revisión en una revista indexada WOS, ¿okay?, Web of Science, ¿okay?, o un artículo publicado, por ejemplo, en un ProScien, es un artículo extendido, en un ProScien de primer nivel, ¿no es cierto?, que es evaluado por expertos, es decir, por el comité de programa, ¿okay?, digo, un paper extendido de primer nivel en una conferencia internacional, ¿okay? Por tanto, claramente en el punto 1, uno requiere publicar para poder, ¿no es cierto?, estar conformando este claustro, ¿no es cierto?, y poder estar trabajando directamente en el programa de posgrado, por ejemplo, en nuestro departamento. Sé que hay otros departamentos que tienen políticas de calidad a los magísteres y de sus programas de posgrado muy, muy interesantes, donde también continuamente están evaluando, ¿no es cierto?, la productividad, la producción y la productividad de los colegas. Sin lugar a duda, el punto 2, como ustedes ven aquí enumerado, los proyectos internos también requieren, desde el punto de vista del currículum, tanto los proyectos multidisciplinarios como los de línea, tener un cierto nivel de publicación, ¿ok? Pero además los entregables exigen que nosotros tengamos que publicar, ¿no es cierto?, en ciertas bases de datos como la Web of Science, las Scopus.
está el reconocimiento de la universidad financiero, que está asociado a la producción, pero también a la productividad en términos del cuartil, ¿okay? Donde existe un reconocimiento financiero mayor cuando el JUNA, ¿no es cierto?, tiene un cuartil, ¿no es cierto?, Q1, por ejemplo, ¿okay? Y va descendiendo en función del cuartil. Las becas PIC, ¿ah? Que son los programas de iniciación a la investigación científica, que son una beca financiera que se le entrega al estudiante de posgrado, ¿okay? Donde el entregable es que ese estudiante tiene que entregar un artículo, ¿okay? Y donde el profesor es aval, ¿no es cierto?, de ese trabajo, nuevamente, ¿no es cierto?, exige que los colegas, ¿no es cierto?, tengamos que estar haciendo investigación, publicando. Sin lugar a dudas, la carrera académica existe producción, ¿no es cierto?, y también productividad. Yo tengo la suerte de participar en dos comisiones de evaluaciones departamentales, donde efectivamente la calidad, por ejemplo, de los colegas de la publicación, de la investigación, me refiero siempre a eso, se evalúa a través del cuartil, ¿okay? De los artículos publicados o indexados a Web of Science. Finalmente, los claustros de los programas, ya lo vimos, ¿no es cierto? La CNA exige que tengan publicaciones en términos individuales, pero también grupal, ¿okay? Porque para conformar un claustro grupalmente exige que tenga, por ejemplo, un proyecto Fondesit. Claramente Fondesit está en el rango de productividad y más también, ¿okay? De manera implícita, yo diría. Fondesit, por ejemplo, en el grupo de ingeniería, aquí hay 3 grupos. Grupo 1 exige o evalúa, ¿no es cierto?, en los proyectos regulares, uno tiene que entregar las 10 mejores publicaciones en los últimos 5 años, y donde claramente lo que se está midiendo, por lo menos en el grupo 1, es el cuartil, ¿okay?, de la revista, y en el grupo 2 y en el grupo 3 lo que se está evaluando es la razón entre el factor de impacto de la revista ponderado, ¿no es cierto?, por la mediana en los últimos 5 años en términos del factor de impacto. ¿Okay? Por tanto, Fondesit está absolutamente adscrito al concepto, ¿no es cierto?, de calidad más que de cantidad, ¿okay? Y por tanto, ¿no es cierto?, si yo quiero cumplir ahora el criterio grupal de la CNA, además del individual, que es decir, por número de publicaciones, tengo que estar obligado, ¿no es cierto?, a tener al menos un cierto grupo, un cierto 60% por lo menos, ¿no es cierto?, de ese grupo de colegas que cumplan con el criterio de tener, por ejemplo, un proyecto Fondesit, ¿okay? Finalmente, los modelos de carga departamentales, seguramente cada uno se ve reflejado que es donde existen, y el ETA también, ¿no es cierto?, impone, ¿no es cierto?, un cierto número de horas hacia el desarrollo, ¿no es cierto?, de artículos científicos de primer nivel. O sea, en definitiva, el concepto de publicar hoy día en una universidad moderna, de primer nivel, que llámese, ¿no es cierto?, de clase mundial, publicar es absolutamente mandatorio, ¿no es cierto? Finalmente, creo yo, ¿no es cierto?, salvo que tenga desarrollo en otra área, o equivalente, ¿no es cierto? Está la innovación también que se pondera de manera importante, ¿ok? Pero publicar ¿no es cierto?, en su definición, ¿no es cierto?, conceptual más amplia es absolutamente mandatorio, si no está condenado a desaparecer. Aquí me voy a permitir tratar de hacer un análisis que, por lo menos en ruido de pasillo, era algo que siempre yo escuchaba en la universidad, en el momento, o sea, hace ya un año atrás, imagínense, después de todo este evento que hemos tenido, que lo escuchaba a través de muchos colegas, el hecho de que qué pasaba en términos de algunas métricas que se están usando tal vez en la Santa María, en temas de número de autores por artículo, que hay artículos que tienen muchos autores, hay artículos, es mejor entonces publicar con poco. ¿Qué pasa? ¿En qué lugar tengo que estar en la lista de autores? ¿En primer lugar, en último lugar? ¿Qué efecto tiene, ¿no es cierto?, el hecho de ser autor correspondiente? Yo pongo aquí un concepto que es derribando mitos. Entonces, lo que yo traté de hacer acá es analizar completamente la literatura. Me parecieron preguntas que ya se habían hecho, por cierto, colegas en otras universidades a nivel mundial, y analizar una base de datos que está disponible, ¿no es cierto?, del año 2017, que está siendo usada como una base de datos target, donde toda la gente que hace cientometría la usa, ¿ok? Donde está digamos, la productividad prácticamente de todos los colegas a nivel mundial, y están todos los campos, ¿no es cierto?, integrados, ¿ok? Y analizando estos dos artículos, se puede indicar de que la decisión sobre el orden de los autores de las publicaciones obedece a estas 7 aproximaciones que aparecen acá. En primer lugar, por la contribución, ¿ok? Por lo menos así lo usan los colegas, parece ser razonable. El orden alfabético, que es el que me interesó más a mí analizar, ¿no es cierto?, en términos concretos. Fíjense en el punto 3 y punto 4, múltiples primeros autores, múltiples últimos autores, un elemento que está siendo muy usado por la comunidad, ¿ok? Por seniority, y aquí el punto 5, eso es nuevamente es muy, yo diría, particular a nuestro campo, por lo menos en el cual yo trabajo, donde efectivamente el último autor, o sea, perdón, el autor que tiene mayor seniority va siempre al final, mientras que el estudiante, ¿no es cierto?, va en primer lugar, porque por lo menos se utiliza mucho eso en nuestra comunidad, en nuestro campo.
Existe también, fíjense, por sorteo, muy curioso, y finalmente la negociación de entendimiento que parece tener sentido común utilizar aquello, ¿ok? En ese sentido, y analizando solamente el orden alfabético, la literatura muestra que existen tres campos, ¿ok? Donde tienen un fuerte uso del orden alfabético, que son la economía, la matemática y negocio y gestión y contabilidad, ¿ok? Y ahí no hay ninguna opción, ¿ok? Yo tengo de hecho, un par de artículos donde yo no tenía idea de que se ordenaran en orden alfabético los autores, ¿no es cierto? Y finalmente quedamos ordenados como lo decidió digamos, como estaba establecido en función de los apellidos, ¿ok? Y hay 6 áreas científicas que presentan una cierta tendencia al orden alfabético, como son las ciencias sociales, la física, la astronomía, la bioquímica, arte, humanidad, genética y biología molecular, y además la Tierra y ciencias planetarias, y todas las otras, las 19 restantes, ¿no es cierto?, no siguen la aproximación del orden alfabético. También me pregunté qué pasaba, ¿no es cierto?, con las distintas disciplinas, y aquí coloqué solo 2 gráficos que son muy representativos. Yo digo esto del número de autores por artículo. Fíjense en el gráfico a la derecha que muestra, ¿no es cierto?, el número de publicaciones, y en la abscisa está el número de autores por artículo. Se dan cuenta que en el área de la economía, ¿no es cierto?, que este gráfico que está acá muestra que en general, en esa área en particular, en ese campo, en promedio, o la moda, ¿no es cierto?, es que solamente existen 2 autores por artículo, mientras que en un área que a mí me compete mucho, digamos, en la cual yo como trabajo, que es la de las ciencias ambientales, si ustedes se dan cuenta, en general va desde 4 hasta 8 autores y más, ¿ok?, por artículo. Dicho sea de paso, en esta famosa pirámide que yo les acabo de mostrar, la colaboración pasa a ser tener un rol fundamental en la evaluación de la investigación, y probablemente los artículos van a venir con más autores, ¿ok? Y de alguna manera se está evaluando el grado de colaboración a través del número de personas que están trabajando, ¿no es cierto?, en un mismo artículo, en un mismo trabajo, en un mismo desarrollo, ¿ok? Y la tendencia, por ejemplo, al crecimiento del número de autores en las distintas áreas probablemente va a ir creciendo con el tiempo, ¿ok?, dado estas nuevas formas de evaluar la investigación, ¿ok? Así que ahí también hay un tercer elemento que yo les decía, el orden alfabético, ¿ok?, está prácticamente designado en muchas áreas, ¿ok? El número de autores hay que tener mucho cuidado, el juicio de experto, por tanto, de cada disciplina tendrá que decidir, ¿no es cierto?, que si hay un artículo donde tiene muchos autores, es absolutamente pertinente para el área, porque, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, hay mucha colaboración en esa área, o bien en otras donde a lo mejor parece no ser, en el área de economía parece ser no muy común, ¿no es cierto?, tener muchos autores publicando en un artículo, ¿ok? Y finalmente, ¿okay?, el tercer punto que yo les quería mostrar es esto de los punto 3 y punto 4, múltiples primeros autores, múltiples últimos autores. Perdón, aquí la autorreferencia, aquí utilicé una imagen de un artículo, y ustedes pueden encontrar en su campo muchos ejemplos de este mismo, que es lo que está pasando, del Proceedings of the Combustion Institute, es nuestra, yo diría, revista de referencia en nuestro campo, ¿okay?, con un factor de impacto muy grande, por lo menos en nuestro campo del orden de 6-7, ¿ok? Es muy rigurosa, es una de las mejores revistas que tenemos, ¿okay? Aquí se dan cuenta que hay un artículo donde hay 4 autores chinos, ¿okay?, asiáticos, y si ustedes se dan cuenta, hay sus índices asociados a los autores, o sea, además de las afiliaciones, el punto 1, ¿no es cierto?, para el colega Tan y Kai, y ustedes van al cuadro rojo acá en chiquitito, yo voy a tratar de leer acá, dice que Tan y Kai contribuyeron de manera igual, ¿no es cierto?, al trabajo, y deberán ser considerados ellos 2 primeros autores, mientras que Yu y Yan, ¿no es cierto?, tienen un asterisco y doble asterisco, que los 2 son autores correspondientes. Dicho de otra manera, en este artículo en particular, de los 4 autores, 2 son primeros autores y 2 son autores correspondientes, pero la mezcla, es decir, los 4 son primeros autores y los 4, ¿no es cierto?, por ejemplo, fuesen autores correspondientes, también existe, y lo más probable, ¿no es cierto?, es que existe una tendencia. Yo ya lo he visto, ¿no es cierto?, en ese sentido en alguna revista. A mí me ha tocado trabajar como editor en alguna de ellas, donde efectivamente, ¿no es cierto?, todos los autores son primeros autores y todos son autores correspondientes. Bien, analizando factores, perdón, ¿aló? Ahí sí. Las bases de datos que existen desde el punto de vista cienciométrico, o la fuente de datos que existen en la práctica. Eh, Fíjense que yo traté de ordenar aquí las más conocidas. En primer lugar puse Web of Science. Yo voy a dejar la presentación disponible. Ustedes pueden hacer clic acá. Como les decía, hay un acceso directo a través de la biblioteca, de la base de datos electrónica. Es la más importante que hoy día existe. Si ustedes tienen dudas, ¿no es cierto?, para poder acceder a la información, por favor no duden en consultarme. Yo voy a mostrar alguna imagen acá para tratar de guiarlo en ese sentido. Scopus también es una de las más conocidas, que fue comprada recientemente por Servier, ¿ok?
Luego aparece Dimensions, menos conocida, pero tal vez la más grande, ¿okay? Desarrollada gratuita por Digital Science. Ya lo hablábamos, ¿cierto? Google Scholar y Google Patents, ¿no es cierto? Que son unas bases de datos también que muchos de ustedes podrán haber usado, ¿no es cierto?, recientemente, ¿ok? Apareció Microsoft Academic en el año 2016 como con bombo y platillos, que iba a ser, ¿no es cierto?, la base de datos que iba a ser competidor o sustituto a Google Academics o al Web of Science, incluso a Scopus, pero en la práctica yo diría que hasta la era actual ha sido menos usada, ¿ok? Maxinet ya lo hablábamos, ¿no es cierto?, en el área de matemática muy conocida, ¿ok?, que apareció en el año 96. Chimago es, yo diría, un spin-off de una universidad española que apareció en el año 2007, que permite evaluar, tiene sus propias formas de evaluar los journals y también hacer ranking de países y de universidades, muy, muy usado, ¿no es cierto?, por la comunidad científica mundial, que utiliza datos en la práctica entregados por Scopus, ¿ok? A Miner, que seguramente ustedes no la conocen y que pueden, ¿no es cierto?, acceder a ella, es una base de datos china, ¿okay? También gratuita, ¿no es cierto?, que utiliza una minería de datos increíble, donde incorpora premios, en fin, un montón de información mucho más importante que en el caso Web of Science, ¿okay? Y que permite evaluar el rendimiento académico. Y por cierto, en ResearchGate, ¿okay?, como la gran red, ¿okay?, de colaboración online que existe hoy día a nivel académico, y que tiene incluso un score, ¿no es cierto?, asociado al investigador, que la vamos a analizar también durante este seminario. Yo me pregunté en la práctica, pregunta que también se habían hecho otros colegas en el 2019, ¿no es cierto?, respecto al tamaño de estas bases de datos. Como ustedes pueden ver acá, estos son los resultados más importantes, yo diría, de este artículo. O sea, hay harta información, pero referente a esta pregunta estaba respondida digamos, la pregunta que yo tenía, y es que efectivamente Dimensions es la base de datos más grande. Yo decía que Dimensions incorpora papers, proceedings, ensayos clínicos, premios, patentes, en fin, es la más grande de todas. Tiene un overlapping de los de 35 millones de volumen respecto a Scopus, que es la segunda más grande. Y en definitiva, esto comparado con Web of Science, es claramente Web of Science la más pequeña, pero en mi opinión, y una opinión también de la literatura, por cierto, es la que contiene el número de, digamos, o los journals más prestigiosos, los que ofrecen mayor calidad, ¿ok? O mayor, que tiene mayor rigurosidad, ¿ok? En el mundo. Claramente Google Scholar es todavía más grande, pero sin embargo la calidad de datos todavía es mucho más baja. Ustedes seguramente han visto que ahí aparecen incluso informes, presentaciones, ¿no es cierto?, muy básicas, las tesis, en fin, como, ¿no es cierto?, asociadas acá a investigadores. ¿Estamos? Eso es más o menos lo que pasa en términos de las fuentes sensométricas, ¿okay?, para analizar o tomar datos. ¿Okay? Algunas de ellas, perdón, dedicadas más bien a las revistas y otras dedicadas más a la evaluación individual con indicadores, ¿no es cierto?, como Web of Science, que tiene un beta, ¿no es cierto?, al cual podrían acceder rápidamente ustedes, que evalúa incluso la performance de los investigadores localmente. Dentro de los principales indicadores sensométricos, ahora para evaluar localmente, en términos más, digamos, micro, yo diría que el canon, ¿no es cierto?, como les decía, está el número de publicaciones, lo voy a designar por P, ¿no es cierto?, el número de citaciones C de cada uno de esos artículos, y finalmente el índice H. Para entender este concepto, yo diría que es muy fácil de comprenderlo, es muy intuitivo, por eso yo creo que también es tan famoso. Por definición dice que es el número más importante para el cual se sostiene que tiene H publicaciones que se citan al menos H veces. Con un ejemplo, yo creo muy fácil de entender. Imaginemos que uno de nosotros tiene 10 publicaciones, donde la publicación se ordenan estas 10 publicaciones por la más citada a la menos citada. Imaginemos que la publicación número 10 tiene 10 citaciones, por tanto sería la número 1, la número 2 tiene 9 citaciones, la número 3 tendría 8 y así sucesivamente. En definitiva, si ustedes hacen ese ordenamiento, se dan cuenta que ese colega o esa persona en particular tendría un H igual a 5, lo que significa que al menos sus artículos, ¿no es cierto?, al menos 5 artículos que él tiene han sido citados 5 veces, ¿ok? El problema de este índice H es que genera un sesgo muy grande hacia las publicaciones que tienen citaciones. Imaginemos el mismo colega, en lugar de tener, ¿no es cierto?, este número de citaciones que tiene este artículo, no tiene 10, 9, 8, sino que tiene, por ejemplo, en el primer artículo 1000 citaciones, y en el segundo tiene 500, y en el tercero tiene 0, ¿ok? Su índice H sería 2, por tanto, existe un cierto desequilibrio respecto a un concepto asociado a calidad que representa, ¿no es cierto?, la razón entre citaciones y número de artículos publicados, ¿ok? En aquellos artículos donde no tiene interés la comunidad o no han sido citados todavía. Y ese yo creo que es el gran problema que tiene este indicador, ¿okay?, que en definitiva no toma en cuenta aquellos artículos que en definitiva, o hasta ese momento, no han concitado mucho interés, o por otro lado,
que la comunidad donde se encuentra trabajando ese colega no es tan grande, ¿ok? Y por tanto, ¿no es cierto?, va a recibir menos atención, ¿ok? Y en ese sentido se han desarrollado otros indicadores que les voy a tratar de mostrar ahora, ¿ok? Rápidamente. Uno es el índice G, que hace exactamente el mismo trabajo, pero en la práctica lo que hace es calcular el promedio de las citaciones de todos sus artículos, y por tanto G, es una suerte de promedio aritmético, es mucho más grande que H, ¿ok? Y de alguna manera, ¿no es cierto?, empuja el indicador hacia aquellos artículos que no tienen citaciones. Entonces, se produce el efecto inverso del H, ¿okay?, donde ahora ese indicador se está premiando aquellos artículos que no tienen eventualmente citaciones. Apareció el índice R, ¿no es cierto?, en términos temporales, donde es una suerte de producto de la raíz cuadrada de estos dos indicadores G y H, ¿okay? Y finalmente, ¿okay?, en la literatura se muestran estos, yo diría, a partir del índice H, siendo el índice H sin lugar a dudas el más usado hoy en día, ¿no es cierto?, ciertos elementos que parecen ser razonables, tiene sentido común usarlos, donde en la práctica, en primer lugar, se introduce un concepto de promedio armónico, o no diría, por supuesto, pues era evidente que había que usar un promedio aritmético, un promedio geométrico y un promedio armónico, ¿ok? Y en ese sentido se introdujo el índice F, ¿ok?, que no es más que el inverso del índice G, que es el promedio aritmético, y por otro lado el índice T, que responde más bien a un promedio geométrico. Si ustedes ven acá en este gráfico, que tomé también de esta referencia que está indicada ahí, si ustedes se dan cuenta, el número de citaciones, ¿okay?, en función del número de artículos de un investigador muy conocido, ¿okay?, aparece, ¿no es cierto?, el cruce para obtener el índice H, ¿okay?, que es el índice más bajo, ¿okay?, como les comentaba, el promedio aritmético a través de tu índice G, y finalmente el índice F y T, que vienen en alguna medida a ser una suerte de ecualización, ¿no es cierto?, de estos efectos, ¿no es cierto?, de los efectos negativos o los contra, digamos, del índice H. En definitiva, lo que estoy tratando de transmitir es que el promedio armónico o el promedio geométrico, ¿no es cierto?, que toma en consideración estos pesos, ¿no es cierto?, de las colas, ¿ok?, de las publicaciones y de aquellos artículos no publicados, parecen ser razonables, y efectivamente al final de la presentación vamos a ver que existe el famoso índice P, que probablemente va a ser el más usado hoy en día, que trata de compensar, ¿no es cierto?, estos efectos que llaman el indicador de performance, ¿ok? Teniendo en cuenta justamente estos dos indicadores, el índice F y el índice T, que encuentran ahí en un justo medio entre el índice H y el índice T. Si analizamos en particular el índice H, ¿okay?, analizando todas las plataformas, y aquí viene un punto que me interesa mucho entregárselo a ustedes, porque aquí existe la disparidad de los datos, y es por eso que el juicio del experto es muy importante. Aquí tomé como referencia al profesor C.K. Lowe de la Universidad de Princeton, es nuestro investigador más profílico que tenemos en nuestro campo, ¿okay? Él tiene hasta ahora en la plataforma Web of Science 416 artículos publicados, es enorme, ¿okay? Es un profesor activo actualmente, ¿okay?, que tiene cierta edad, pero activo. Tiene un índice H de 71 y tiene un total, como ustedes ven, de publicación en el orden de 19. Si lo llevamos a la plataforma Dimension, se dan cuenta que Dimension hace el mismo trabajo con el mismo colega, ¿okay?, mostrando ahora que tiene 545 publicaciones, mucho más que Web of Science. Si nos vamos a Scopus, en Scopus muestra que tiene en total 748 publicaciones y un índice H91 bastante más grande que el índice H, ¿no es cierto?, indicado por Web of Science. En Aminer, que es, ¿no es cierto?, la plataforma china, indica un índice H de 100, se dan cuenta, muy, muy distinto, ¿no es cierto?, al indicado por Web of Science, mientras que en el Google Scholar el índice H todavía mayor, de 110, e impone otro indicador, el I10, ¿no es cierto?, que al menos, ¿no es cierto?, de 485 indica que tiene, ¿no es cierto?, 400, increíblemente, ¿no es cierto?, varios artículos con al menos, ¿no es cierto?, 10 citaciones, ¿ok? En fin, lo único que yo quiero transmitir con esta PPT, ¿no es cierto?, con estas imágenes, que en primer lugar hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, de dónde yo obtengo la información. Por cierto, que la información que en particular se utiliza hoy en día en las plataformas más comunes o a nivel mundial proviene de Web of Science, pero sin lugar a dudas podemos hacer juicios de valor distintos, y por eso nuevamente volvemos, ¿no es cierto?, a la utilización de los indicadores, pero, ¿no es cierto?, con un panel de expertos que pueden, ¿no es cierto?, evaluar la información, ¿no es cierto?, en pertinencia. ¿Estamos? A ver, si analizamos lo mismo ahora, pero en términos de revistas, el canon en términos de evaluación de revistas tiene relación con el factor de impacto, ¿ok? El factor de impacto es muy fácil de calcular, como entre más simple mejor todavía, ¿no es cierto?, y deviene más popular, ¿no es cierto?, ese indicador. Tremendamente usado, como les decía, que es una razón, ¿ok?, entre el número de citaciones sobre el número de artículos, ¿no es cierto?, que se producen para un cierto periodo por la revista, ¿ok?
Como ustedes pueden ver acá, yo tomé acá un journal, una revista que es muy conocida en nuestro campo, que se llama Combustion Science and Technology, que tiene bastante prestigio en la comunidad. Como ustedes pueden ver en Web of Science, ¿ok? Ustedes ven acá en la derecha el valor del factor impacto, que es del orden de 1,7, ¿ok? Ha ido creciendo en el tiempo, por cierto, ¿ok? Y en la izquierda está el percentil, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado también con la lectura de este dato. En este caso, ustedes se dan cuenta que este journal en particular está asociado a 1, 2, 3, 4, 5 disciplinas. El journal se asoció a esas disciplinas, que es ingeniería química, termodinámica, para Web of Science, por cierto, energía y combustible, ingeniería, ¿no es cierto?, multidisciplinario en energía, y se da cuenta que para cada una de estas disciplinas existe una cierta evolución de este factor de impacto, ¿okay? Perdón, una cierta evolución del percentil donde se ubica, ¿no es cierto?, con respecto a la disciplina. Como ustedes pueden ver, en general e independiente de la disciplina, para el año 2019 esta revista es Q3, aquí estaría el rango de la Q1 entre 100 y 75%, sería Q2 si estuviera entre el percentil 75-50, para Web of Science, esto es un punto, entre 50 y 25 Q3 y 25 a 0, ¿no es cierto?, Q4. Y si ustedes se dan cuenta, esta en términos de, por ejemplo, Fondesit, y en términos de la universidad sería una revista Q3, porque siempre se elige la disciplina que tiene el factor de impacto más importante, ¿okay? Que en este caso correspondería a ingeniería, ¿no es cierto?, multidisciplinar, que responde, ¿no es cierto?, a un factor, perdón, un cuartil Q3. Si analizamos esto ahora en la base de datos Scopus, la cosa cambia primero porque las categorías son muy distintas, como ustedes pueden ver, en ingeniería química, energía, física y astronomía, química y energía, ¿ok? Y donde está evaluado el percentil, pero de manera, ¿no es cierto?, contraria a como lo evalúa Web of Science. Yo diría que aquí está evaluado de manera canónica el percentil, ¿ah? Y en general, como ustedes pueden ver, sería, en definitiva, si ustedes quieren, en Web of Science sería uno menos, ¿no es cierto?, o 100 menos el percentil, ¿no es cierto?, para que puedan ser leídos de manera equivalente. Y acá ustedes pueden observar que para esta revista en particular en Scopus también sería Q3, ¿ok? Pero con un factor de impacto, si ustedes quieren, que es un poquito distinto. Ellos utilizan el factor que se llama side score, ¿ok? Que en el fondo es la razón, ¿no es cierto?, entre el número de citaciones sobre el número de documentos publicados, ¿ok? No en un periodo. Y aparecen dos elementos que evalúa Scopus, el SJR y el SNP, que también son muy usados. El SJR es el indicador de Chimago, ¿ok?, que se basa en el concepto de una transferencia de prestigio entre revistas a través de su enlace de citaciones, ¿ok? Así es como evalúa entonces el prestigio de la revista. Y el SNIP, que evaluado también por Scopus, que mide el impacto de la cita y permite la comparación directa entre diferentes campos temáticos, ¿ok? La idea es tener, ¿no es cierto?, un indicador, ¿no es cierto?, normalizado uno, y en alguna revista, ¿no es cierto?, mientras más grande es mejor eso, ¿ok? Si nos vamos a la plataforma Dimensions, ustedes se dan cuenta, lo único que toma información que es dada por Scopus respecto a estos dos indicadores, SNP y SJR, y no entrega ninguna otra información adicional relevante para esta revista en particular. Sin embargo, Chimago establece cuartil aquí por colores, ¿okay?, en función de las distintas disciplinas y en evolución por año, así lo pueden ver, ¿no es cierto?, en la plataforma. Aquí aparecen nuevamente 5 disciplinas. Los colores, verde es Q1, amarillo es Q2, anaranjado es Q3 y rojo es Q4, y como ustedes pueden ver, para el año 2019, nuevamente tomando, ¿no es cierto?, aquella que tiene la mejor desempeño, o sea, la disciplina que tiene mejor desempeño, esta revista sería Q1. Es decir, que para Web of Science la revista es Q3, para Scopus también, mientras que para Chimago sería una revista de primer cuartil. ¿Okay? Bien, si analizamos estos antecedentes, ¿no es cierto?, estos parámetros sensométricos, ahora analizando distintas universidades, yo creo que con esto ya vamos a ir terminando en buena medida la presentación, aunque quedan algunas PPTs, pero me parece interesante mostrar esto. Tomamos solamente 4 universidades, tomando siempre como base las áreas en las cuales publica la Santa María. Siempre normalizamos entonces a la Santa María, se dan cuenta el número de publicaciones, nosotros publicamos menos artículos, pero lo interesante es compararse en este indicador de calidad, que es número de citaciones sobre número de artículos, donde, ¿no es cierto?, tenemos el primer lugar. Sin embargo, en términos de índice H, ¿no es cierto?, la Universidad Católica, ¿no es cierto?, la Universidad de Chile está por encima de nosotros. Si utilizamos el indicador Chimago, ¿ok?, para rankear las universidades, como ustedes ven, en general, Chimago lo que hace es que pondera 3 factores, ¿ok?, para evaluar la universidad: 50% la investigación, 30% la innovación y 20% el Altmetrics, ¿ok?, todo lo que tiene que ver con colaboración, movilidad, ¿ok?, con cómo se vincula con el medio de la universidad.
Desafortunadamente, ¿no es cierto?, estamos bastante alejados, incluso, ¿no es cierto?, de la OECONCE en todos sus indicadores, comparándonos con el mundo, con Latinoamérica, Iberoamérica, la OCDE, ¿no es cierto?, y también con nuestro país. ¿Okay? Me permití entonces analizar si las bases de datos Web of Science o Scopus funcionan más o menos equivalentes en función del tiempo, utilizando solamente el número de publicaciones. Como ustedes ven aquí, independiente de la universidad, prácticamente evolucionan de la misma manera, lo cual es un dato súper importante. Yo creo que es decir que podemos hacer el análisis independiente de la base de datos. Y aprovechando este dato, me permití inmediatamente de hacer un cálculo, en cierta suerte de gradiente, ¿okay?, de crecimiento de las universidades. Se ve claramente que las cuatro universidades, perdón, están creciendo en sus publicaciones en el tiempo, ¿okay?, lo cual es muy bueno. Sin embargo, ¿no es cierto?, la que lleva, ¿no es cierto?, en este término de gradiente de crecimiento, en particular, ¿no es cierto?, es la Universidad de Chile. Si analizamos los campos de investigación, estos grafos son muy, muy interesantes, porque como ustedes pueden ver acá, están separadas por áreas de desarrollo, están las cuatro universidades, estos son grafos que tomamos, ¿no es cierto?, se llaman Shape a partir de Chimago, ¿ok? Ustedes pueden ver en las áreas química, medicina, psicología, humanidades y ciencias sociales, el cuadrante o la parte superior de esta esfera, porque en realidad es tridimensional, o este semicírculo acá, en dos dimensiones, es un área donde efectivamente la Santa María no tiene mucho desarrollo, claramente se ve el desarrollo en el área de la biología, la física, ¿no es cierto?, la matemática, la ciencia natural, en definitiva, ¿no es cierto?, y en la ingeniería. Inmediatamente lo que yo traté de hacer acá es decir, bueno, voy a poner las otras universidades para ver si efectivamente, por lo menos el número de artículos, somos líderes, ¿no es cierto?, en esta área, ¿ok? Y desafortunadamente no parece ser el caso, ¿ok? Claramente las otras universidades como la PUC, ¿no es cierto?, la Universidad de Chile o de Conce, tienen fuerte desarrollo en áreas que nosotros no integramos en la universidad, pero también, ¿no es cierto?, como por ejemplo la Universidad de Chile, la Universidad Católica, tienen un fuerte desarrollo, ¿no es cierto?, en el área de la ingeniería, ¿ok? Y nosotros yo diría que en términos, ¿no es cierto?, cualitativos al menos, tenemos un desarrollo equivalente a lo que está pasando en términos de ingeniería con la Universidad de Concepción, en términos de número de artículos publicados. Si analizamos colaboración, aquí utilizamos una herramienta que se llama Beos Viewer. Ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto?, para los años que hemos analizado, del año 2013 en adelante, ¿okay?, de la Universidad de Santa María, utilizando esta herramienta que es propuesta por una universidad holandesa. ¿Okay? Ustedes también podrán acceder a través de la página de los links que dejamos acá en la presentación. Desarrollamos estos gráficos, el tamaño del círculo representa grado de colaboración, digamos, grado de cantidad de colaboración, y los vínculos, mientras más gruesos son, ¿no es cierto?, significa que hay un grado de conexión mayor. Cosas interesantes, ustedes pueden ver que estamos fuertemente conectados digamos, Estados Unidos y también con países de la Comunidad Europea, Francia por acá, Alemania en igual medida, obviamente en menor medida Canadá, ¿okay? Hay una conexión también fuerte con Rusia, pero particularmente me di cuenta, ¿no es cierto?, que hay una conexión pequeña, ¿no es cierto?, con Brasil y prácticamente despreciable, algunos matemáticos dirían tendiendo a epsilon, ¿okay?, en respecto a los países de la región, ¿no es cierto?, sudamericanos. Inmediatamente apareció, ¿no es cierto?, la inquietud de comparar por los países de la región. Yo creo que hay un punto interesante a analizar. Lo mismo pasa, o el mismo análisis, ¿no es cierto?, podemos hacer con la Universidad de Chile, o que rápidamente se dan cuenta, y claramente Francia aparece con un vínculo muy grande, ¿no es cierto?, con la Universidad de Chile, probablemente a través de su, ¿no es cierto?, el departamento de matemáticas y también en ingeniería, donde hay un fuerte vínculo, ¿no es cierto?, los profesores con ese país, o que en términos de investigación, y finalmente la UECONCE, que yo diría que ofrece un grado de conexión equivalente, ¿no es cierto?, en términos de Comunidad Europea con respecto a la Universidad de Santa María. Sin embargo, tiene un desarrollo de conexión mucho mayor, ¿no es cierto?, con los países de la región. ¿Estamos? Ya terminando, viendo el tema de las nuevas métricas, ¿okay? Yo les anunciaba de que apareció un nuevo indicador. Obviamente, yo traté de hacer acá, yo no voy a quitarles más tiempo respecto, ¿no es cierto?, de que ustedes ya me están entregando para esta presentación. Sí les puedo decir de que en general se ha demostrado, ¿no es cierto?, digamos en términos matemáticos, que el índice H sigue una evolución como la que ustedes ven acá, es decir, este promedio, esta razón de calidad, que es citaciones sobre número de artículos, que sigue la forma con este exponente, que depende de esta constante A que ustedes ven acá, ponderado por el número de artículos, ¿okay? Nuevamente ponderado por este exponente. Y se hizo un trabajo fantástico en esta revista, donde se analizaron todas las áreas, y en general se demostró
que el indicador, ¿no es cierto?, lo llaman el MOC H-Index, HM ahora, ¿ok?, que finalmente le acaban de cambiar el nombre también, o que vamos a ver cómo. El que se mejor mostraba era que este exponente, ¿no es cierto?, el valor A fuese igual a 2, es decir, la razón entre citaciones y artículos publicados fuera 2/3, el exponente, ¿no es cierto?, y artículos publicados 1/3, ¿ok? Y aparecía una constante C que era asociada al campo, donde en general era del orden de 0,9 y por tanto la dejaron, ¿no es cierto?, igual a 1. Y este nuevo indicador, ¿ok?, de alguna manera, como yo lo indico acá, ¿no es cierto?, es un índice de rendimiento ideal porque balancea la calidad, es decir, la razón CP, y la cantidad de artículos, ¿no es cierto?, añadiendo ahora a la sopa de estos indicadores otro nuevo indicador, lo llamaron P, o sea, este HM ahora lo llaman P, pues viene pues, del concepto de performance, ¿ok? Entonces se llama index P, y lo que hicieron, ¿no es cierto?, es correlacionar todos estos indicadores, como ustedes ven acá, el H, el G, que es el promedio geométrico, promedio armónico, perdón, aritmético, geométrico, armónico, geométrico. Este el promedio, ¿se acuerdan de la raíz cuadrada del H y el G? ¿Ok? Producto entre ellos dos. Y finalmente ver, ¿no es cierto?, cómo reacciona este P comparado particularmente con el H. Hay un cierto grado de correlación y claramente, por lo menos lo indican los autores en esta revista, va a ser seguramente aquel indicador, ¿no es cierto?, que va a venir de alguna manera a situarse entre el G y el H, ¿no es cierto?, y en mejor medida entre el F, ¿no es cierto?, y el T. Terminando con el concepto de Altmetrics, y simplemente dejarle acá digamos, datos que nosotros logramos, resultados que logramos encontrar en la universidad, claramente, y también con un artículo en Nature muy interesante que analizaba, ¿no es cierto?, cómo el impacto que tenía en las redes sociales en la investigación. Claramente, ResearchGate es la plataforma más usada, ¿okay? Lo indica la comunidad, más de, ¿no es cierto?, 17 millones de usuarios en este momento. Utiliza un score, ¿okay? Que tiene tres componentes, que son las contribuciones, la interacción y la reputación de pares. Yo de verdad que me cabecé muchísimo, y también en la literatura, para encontrar cómo se evalúan estos componentes, y desafortunadamente no encontré ninguna, digamos, ecuación que me permitiera, ¿no es cierto?, entregarle algo acá de manera seria, ¿ok? Y por tanto dije que es aparentemente desconocida. Lo que sí sabemos, ¿okay?, cada uno de los que tenemos ResearchGate, es que está asociado en ese Research Score las publicaciones, las preguntas, las respuestas y también los seguidores, ¿ok? Y lo que hice acá, como ustedes ven en este gráfico nuevamente, analicé los departamentos, analizamos solamente los profesores planta, ¿ok?, de cada departamento que están adscritos a ResearchGate. En mi caso, por ejemplo, acuérdense que ResearchGate admite todo, desde artículos publicados, conferencias, informes, en fin, lo que ustedes quieran, pueden ser ingresados manualmente a la plataforma. Sin embargo, lo que son los artículos indexados ingresan automáticamente a la plataforma. Por lo menos yo me inscribí y nunca he hecho un trabajo de ingreso manual, ¿okay?, en esta plataforma. Y ustedes ven acá lo que yo sí le puedo entregar como dato. Existe el departamento de física que se escapa con un reset, las barritas corresponden al valor máximo, ¿no es cierto?, un colega de ese departamento, con un valor de reset score, ¿no es cierto?, del orden de 50. En promedio, ¿okay?, de la universidad es 16 de ese orden, ¿okay?, reset score. Y por aquí arriba, los máximos, ¿okay?, indicados, independiente del departamento, yo les puedo decir que hay una fuerte correlación con los profesores titulares, ¿okay?, y tal vez se podría generar franjas, ¿okay?, donde muestran, ¿no es cierto?, la actividad que tienen estos colegas, ¿no es cierto?, en las redes sociales, en la franja de los titulares, las franjas tal vez de los adjuntos, o los auxiliares, ¿no es cierto?, y los asociados, dados los nuevos reglamentos de carrera académica. También tomé información de un artículo que fue publicado recientemente en Nature, analizando justamente las otras plataformas como Twitter, Facebook, LinkedIn, ResearchGate, obviamente, ¿no es cierto?, Academia, que es menos conocida, y Mendeley. Si ustedes se dan cuenta, y yo de verdad que la tendencia con los colegas en las mejores universidades, tengo algunos amigos que trabajan en Europa, en muy buenas universidades de prestigio, Imperial, Cambridge, etcétera, y también en universidades de la Ivy League en Estados Unidos. Y yo me doy cuenta que están fuertemente vinculados con Twitter, y acá lo que hicieron fue una encuesta donde ustedes pueden ver elementos como solamente curiosidad, ¿no es cierto?, en caso de ser contactado, traquear métrica, descubrir trabajo, descubrir, ¿no es cierto?, colegas, descubrir paper recomendados. Esto es muy interesante, yo creo. Contactar colegas o pares, ¿no es cierto?, postear trabajo, ¿no es cierto?, contenido, compartir links, ¿no es cierto?, también discutir, ¿no es cierto?, activamente la investigación, comentarios acerca de la investigación y seguir discusiones. Y se dan cuenta que Twitter genera, ¿no es cierto?, bastante utilización en términos de investigación, ¿ok? Si analizamos Facebook, evidentemente nos damos cuenta con los resultados de este trabajo de que efectivamente no es una plataforma usada, ¿no es cierto?, en el ámbito de la academia. Sin embargo, LinkedIn es tremendamente usado, en particular, ¿no es cierto?, en caso de ser contactado, descubrir trabajo, ¿no es cierto?, descubrir, ¿no es cierto?, a colegas, porque también para contactar colegas.
Claramente la más usada es ResearchGate, como ustedes ven, ¿no es cierto?, en caso de ser contactado, otras guías métricas, ¿ok? Descubrir, ¿no es cierto?, colegas y también, ¿no es cierto?, todo lo vinculado con el desarrollo de la investigación, ¿no es cierto?, contactar pares, postear trabajo, en fin, todo lo que permite, ¿no es cierto?, ResearchGate, que es con esta plataforma alemana. Academia también sigue la misma lógica, ¿ok?, pero con menos, ¿no es cierto?, visitantes. Y finalmente Mendeley, muy interesante, y es verdad que yo me di cuenta que efectivamente yo lo utilizo de esa manera, que es para recomendar, ¿no es cierto?, descubrir papers recomendados, continuamente, ¿no es cierto?, entrega información respecto a eso. Yo quiero terminar la presentación. Alejandra, dime por favor si estamos ok. Sí, estamos súper bien con el tiempo, gracias. Ya. A través de, yo recopilé algunos principios básicos acá, simplemente como mensaje del análisis que hicimos en esta presentación. El primer punto, yo me pregunto si, según este famoso adagio académico, concepto publicar o perecer, hoy día recibiría Galileo Carnot, ¿ah? Un tenure en la Universidad de Pisa o en X, ¿ah? En Polytechnique, en Francia. Y recuerden que Carnot solamente publicó un trabajo que fue una reflexión, en definitiva. Probablemente no hubiese sido, a lo mejor, ni siquiera categorizado, ¿okay? O jerarquizado, por lo menos en nuestra universidad. ¿Okay? Esto es muy importante en el sentido de que efectivamente se necesita una evaluación cienciométrica, ¿okay?, de los colegas, pero también la evaluación por los pares, en mi opinión, es muy importante. El plan estratégico que podríamos entonces definir en términos de publicaciones sería para cada uno de nosotros qué, dónde, con quién, a qué ritmo publicar, que también es muy importante. Hoy día existen tópicos que son absolutamente hot, ya por ejemplo, producto de la pandemia, en el área de las ciencias ambientales, ¿no es cierto? Las revistas están recibiendo una cantidad de artículos increíble, están apareciendo special issues, ¿no es cierto? O sea, apariciones especiales que yo creo que cada uno de nosotros debiésemos tener, ¿no es cierto?, mucho interés en participar en aquello. La pregunta es calidad o cantidad. Agotamos completamente el tópico, ¿no es cierto?, para hacer un solo trabajo, o bien aplicamos la teoría del salame, ¿okay?, cortarlo en pedacitos. Yo creo que esto requiere un buen balance. Yo aquí trato de transmitir lo que por lo menos me enseñaron a mí mi consejero, mi advisor durante mi doctorado y postdoctorado. Nosotros tratamos de seguir las conferencias insignes, ¿no es cierto?, los flagships en nuestro campo, que finalmente a partir de ellas, ¿no es cierto?, generamos trabajos para revistas indexadas, y finalmente una vez que ya teníamos, ¿no es cierto?, un trabajo bien logrado, íbamos hacia aquellas revistas con cierto mayor factor de impacto. Obviamente, más allá del impacto, la citación hoy día aparece como concepto, acuérdense, la pirámide, la colaboración científica, la colaboración científica y con la industria, y además la movilidad, muy, muy importante. La piedra de tope, y hoy día en términos de publicaciones, yo creo que todos nos encontramos con este famoso problema, el famoso Open Access, donde hoy día las publicaciones vamos a tener que pagar, ¿no es cierto?, para poder que queden abiertas, ¿okay? Y muchas revistas están escribiendo aquello. Tercer término, balance por género. Fíjense que en cienciometría, yo les quiero señalar ese punto, me encontré con trabajos que mostraban el fuerte efecto que ha tenido la pandemia en el desempeño de producción y productividad de las mujeres, ¿okay?, durante este año, independiente de los países, independiente de la región e independiente de las áreas. ¿Okay? Lo cual, ¿no es cierto?, hace pensar de que eso va a tener que ser juzgado, balanceado en buena medida, ¿no es cierto?, en las próximas evaluaciones. Yo recomiendo generarse el ORCID a todos. Hay departamentos que yo creo que son pioneros en esto. El ORCID permite tener un identificador único, ¿okay?, como investigador, y con esto se pueden generar alertas, por ejemplo, en Scopus, ¿okay?, que permiten poblar bases de datos. Yo he tratado de motivar, ¿no es cierto?, a la gente de gestión del departamento de industria para ir en ese camino, ¿okay? Probablemente muchos de ustedes ya lo tienen, ¿okay? Y aquellos que no lo tienen, ¿no es cierto?, es muy fácil crearlo, y con eso, ¿no es cierto?, poder tener entonces evaluación, ¿no es cierto?, rápida y actualizada de la investigación que nosotros realizamos. Y dejé acá ciertos elementos que en mi opinión son buenas prácticas, una cierta manifiesto que debiera tener la universidad para poder hacer la evaluación de la investigación. Lo voy a leer muy rápidamente. La evaluación cuantitativa debe ser apoyada, por cierto, por la evaluación cualitativa de expertos. Criterios, yo digo, necesarios, pero absolutamente no suficientes. Estoy convencido, prácticamente convencido, por ejemplo, de que el EDDA, ¿okay?, nuestro modelo de carga, podría ser evaluado con un autómata o una persona, ¿no es cierto?, con una experiencia mínima, haciendo checklist, ¿okay?, de las tareas donde nosotros finalmente lo que hacemos es honrar nuestro contrato. Sin embargo, la carrera académica requiere, ¿no es cierto?, otro prisma, donde efectivamente esto tiene que, ¿no es cierto?, ir más allá, ¿no es cierto?, de criterios, o sea, no podría dejarse un autómata evaluando, ¿no es cierto?, la carrera académica. No podría solamente a través de indicadores cienciométricos evaluarla, sino que tenemos que dejar, ¿no es cierto?, a expertos de su campo, ¿no es cierto?, entregar los elementos para poder analizar esos datos de manera íntegra. Medir el desempeño respecto a las misiones de la investigación de la institución, grupo investigador,
Aquí yo creo que hay un punto súper importante, los criterios claros y cómo estos se han usado, me parece que es fundamental. Los procesos tienen que ser publicados, ¿no es cierto?, abiertamente. Aquí nuevamente invito a aquellos colegas que estén interesados en publicar y analizar los procesos internos de la Santa María para que ¿no es cierto?, lo abramos a la comunidad. Permitir, ¿no es cierto?, que los evaluados verifiquen sus datos, el famoso concepto del conto rendú, ¿okay? Es decir, que cuando yo soy evaluado yo necesito que se haga un informe para verme, ¿no es cierto?, cómo fui evaluado y cómo esa vara fue utilizada en buena medida, ¿no es cierto?, con el conjunto de colegas. Eso es muy importante, ¿okay? Tener en cuenta la variación por campo en las prácticas de publicación y citación, diferencia entre campos ya la sabemos, aquí viene nuevamente el concepto de juicio experto, evitar la falta de precisión, sabemos la incertidumbre que existe en el dato, ¿okay?, en función de las distintas bases de datos que existen, y por tanto las falsas percepciones, todo el primer autor, corrector correspondiente, que hay que ¿no es cierto?, debemos ¿no es cierto?, derribar, y obviamente tenemos que revisar estos indicadores regularmente, actualizarlos. Yo creo que ya estamos en un ecosistema absolutamente maduro, la literatura sí lo muestra al menos, ¿okay? Y, ¿no es cierto?, continuamente nosotros deberíamos ir revisando esos indicadores. Bien, esa es mi presentación. Quisiera agradecer abiertamente, ¿no es cierto?, a mi estudiante Ignacio Verdugo, quien colaboró fuertemente en el desarrollo de la presentación. Gracias. Muchas gracias, Andrés, por tan interesante charla. Y hay varias preguntas en el chat. No sé si Daniela quiere verlas, por favor. Sí, tenemos algunas preguntas y preferiría darles la palabra porque para que se puedan expresar. Primero tenemos a Marcelo Mendoza. Bueno. Si podría comentarnos su cuestionamiento. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Marcelo. Por estar acá. Saludos a todos. Saludos. Algo que no tocaste en la charla, pero que yo creo que es sumamente importante, tiene que ver con los sesgos de disciplinas en la evaluación de la investigación. Absolutamente. Uno podría analizar efectivamente de que dependiendo de ciertas áreas, existen, por ejemplo, algunas revistas que pueden revisar más rápido y publicar más rápido que en otras. Absolutamente. Por lo tanto, al evaluar un investigador, en algunas áreas, con un menor tiempo, vas a poder tener una visión bastante completa de su productividad y en otras áreas va a ser más lento. Sí. ¿Qué crees que debiéramos hacer para abordar el problema de los sesgos de disciplinas en la evaluación de la productividad científica? Oye, yo creo, Marcelo, que todas estas preguntas que uno se las hacen afortunadamente otros colegas que son más activos que nosotros, o por lo menos ya hay un área desarrollada en la cienciometría muy, muy activa. Y instalar un concepto como longevidad y un concepto que se llama Rise and Start, es decir, aquellos colegas, ¿no es cierto?, que están en áreas que son mucho más activas. Por ejemplo, el hecho de que efectivamente tu H crece con la madurez de uno, eso es evidente, ¿ok? Entonces, yo creo que existen indicadores, a mí me faltó por cierto tiempo para poder mostrarlo, ¿ok?, donde se pueden despejar todos esos elementos sin lugar a dudas, ¿ok? Nuevamente, con la dificultad que tiene, que ese indicador tiene que ser bien evaluado, porque el dato que entra a evaluar ese indicador tiene que ser muy rico, muy preciso, ¿te das cuenta? Pero el modelo para poder evaluarlo ya existen, están disponibles, ¿ok? Y luego, con un panel de expertos razonables, yo creo que podrían despejarse eso sin ningún inconveniente, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Yo creo que existe la madurez en el ecosistema como poder evaluar esos elementos que tú comentas. Ok. En fin, eso es lo que a mí me parece, digamos, que está instalado hoy día en la comunidad científica. Eso, ahí estaba leyendo algunos comentarios respecto, no en 7 años, sino en 5 años, 7 en 5 años, y para el doctorado, sí, eso es verdad. Es un typo de la presentación. No sé si... Le damos la palabra a Roger Schultz, que también plantea algunas preguntas en el chat. Bueno. Hola, gracias Andrés por la presentación, muy interesante. Y bueno, la pregunta mía en realidad quizás se sale un poco, digamos, del tema central de hoy día, pero está relacionado. Y está con respecto, digamos, a la evaluación de distintos proyectos en los cuales efectivamente hay que medir productividad, y eso tiene que ser bajo cierta métrica, y bueno, eso a veces beneficia a algunos y a otros no tanto, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso va a estar siempre presente desde que tengamos alguna métrica que está midiendo, ¿no es cierto? Pero, digamos, nosotros que estamos en ingeniería y dentro de una de las áreas de ingeniería, por ejemplo, yo estoy en la ingeniería 2, dentro de esa área hay distintos temas o, digamos, subáreas. Ah, sí. Y algunas áreas tienen factores de impacto, digamos, buenos entre comillas, digamos, que llegan a 8 o 9 sin problemas en una buena revista. Lo top sería, por ejemplo, 9. Y hay otras áreas que
que con suerte, digamos, los top van 2 y 3. Y ambos van a estar siendo ponderados en la productividad por el factor de impacto, lo cual hace que áreas entonces más digamos, con factor de impacto pequeños tienen que publicar 3 veces o 4 veces para competir recién con las otras. Y eso es un problema, digamos, un problema para las áreas que tienen un factor de impacto más pequeño. Entonces, en realidad el comentario es eso, si es que aquellos que están aquí presentes, o tú mismo desconozco en realidad, que están en la parte de evaluación o en los grupos de estudios dentro de la ANID, en los distintos proyectos, qué es lo que se visualiza. Yo te puedo comentar lo siguiente. Yo me tocó vivir esto hace un par de años atrás. Como yo integré el grupo de estudio número 1 y al cabo de cierto tiempo me eligieron como presidente de ese grupo y recibí muchas cartas en el grupo 1 de un área en particular que es el área del agua, ¿okay? En Chile, donde hacían un análisis muy serio de la evolución de los proyectos ganados en esa área en particular, en el grupo 1, y donde efectivamente demostraban que los colegas no habían ganado hace como 15 años en ningún proyecto Fondesit, basado exactamente en el problema que tú indicas. Es decir, que los artículos en el área del agua tienen un factor de impacto muy bajo comparados, por ejemplo, con el área de energía, donde nosotros tenemos una revista que tiene un factor de impacto 40. Te das cuenta que es una locura. O algunos colegas venían con Science o Nature, ¿okay? Y no voy a mencionar el nombre de algunos colegas famosos, ¿no? Decanos de algunas facultades, ¿okay? Que llegaban con ese track, digamos, a presentarse a Fondesit. Y durante mi periodo yo luché fuertemente para cambiar eso, y lo que se logró en la práctica es que se evalúa ahora con los cuartiles de la red. En el grupo 1 no se toma en cuenta el factor de impacto, sino que se toma en cuenta el cuartil de la revista. Y lo que ocurrió en el corto plazo es que efectivamente gente que trabajaba en esa área empezó a ganarse proyectos, porque el 30% que obedece al currículum, por Dios que, ¿no es cierto?, genera una diferencia mayor en la hora de postular al Fondesit, que es tremendamente competitivo. Sabemos que el porcentaje de aceptación es muy bajo, ¿okay? Todos son buenos proyectos, todos yo diría que son muy buenos proyectos, y la diferencia vendría a ser el currículum, ¿okay? Entonces tal vez una suerte de medida que aporte en la dirección que tú señalas, adoptar esa medida de trabajar con cuartiles, ¿okay? Que está, por cierto, ya no hay pelote porque se está usando en la otro grupo de ingeniería, y por tanto podría recogerse, ¿no es cierto?, qué efecto tuvo sobre lo que estaba pasando en la práctica hasta ese año y lo que efectivamente, ¿no es cierto?, mejoró en aquellas áreas que son deficitarias en el concepto que tú señalas. Sí, yo creo que por ahí va la solución a lo que tú comentas. Y donde nosotros como colegas debemos empujar, ¿no es cierto?, a que ocurra a través de los mismos integrantes, ¿okay? Integrantes que están probablemente en la universidad que componen, ¿no es cierto?, ese grupo, y donde nosotros deberíamos generar presión. A mí las cartas que me llegaron fueron muy, muy interesantes, digamos, de colegas de la comunidad de la Chile, de Australia, en fin, que hicieron mucha presión, digamos, para generar este cambio. Yo traté de persuadir en ese momento al presidente del grupo 2 y grupo 3, pero no logré tener un grado de persuasión suficiente porque siguieron con la metodología que tú conoces, digamos, que lleva muchos años instalada. Eso pues, señora. Gracias. Entonces, es a nivel de... Son islas los grupos de estudio al final. Son islas, absolutamente islas. Tratamos de compartir, por lo menos en ese tiempo. Rodrigo todavía está en el grupo 1, así que podría también explicar un poco más. Pero sí son islas. Los directores, los directores de estos grupos conversan, comparten, analizan, pero podrían simplemente trabajar de manera separada sin inconveniente. De hecho, las distintas áreas trabajan de manera distinta. Hay áreas incluso que tú puedes presentar proyectos en español. El área de la matemática, Alberto nos puede ayudar en eso, tiene su propia, clasifican ellos, entregan una lista de cuáles son los artículos, las revistas, perdón, que van a ser aceptadas para entrar a la juguera. En fin, cada uno usa su forma de hablar. Pero te digo nuevamente, esto del cuartil nació en nuestro grupo de estudio, yo fuertemente lo impulsé y está instalado hoy en día en Fondesit. Por lo menos un grupo que ayuda, yo creo, en la lógica que tú cuentas. Le damos la palabra a Hernán Astudillo, que planteó algunas preguntas en el chat. Gracias, buenos días. Buenas tardes, en realidad. Gracias por la presentación, Andrés. Bueno, mi comentario inicial había sido sobre las tasas de rechazo de las revistas y conferencias, ¿no es cierto? Pensando un poco bueno, está escrito en el chat, pero se me ocurre una segunda derivada más interesante.
bueno, siendo informático, ¿no es cierto?, como el ejemplo de informática. Nosotros tendemos a publicar mucho en conferencias que tienen altas tasas de rechazo, 90%. Tú envías full paper, una conferencia penca debe rechazar 60% por normativa, no es, digamos, ni siquiera costumbre. Una conferencia buena va a rechazar el 90%. Pero tengo la sensación de que en algunas disciplinas las conferencias aceptan todo con abstract y las revistas tienden a aceptar mucho. Y por lo tanto, esa diferencia de comportamiento entre las áreas justificaría considerar diferentes medios de publicación en las diferentes disciplinas. Y de hecho, así lo hace Scopus, ¿no es cierto?, que considera cuartiles para revistas y conferencias. Así es. Pero Web of Science no lo hace así. No. ¿A qué atribuyes tú el que nuestro establishment científico nacional y Sansano, para el caso, siga aferrado a la predominancia de las revistas, aunque aplica solamente a algunas áreas? ¿Y qué se podría hacer al respecto? Pucha, una buena pregunta. Yo no tengo un elemento de respuesta serio, digamos, a aquello. Yo te quería contrapreguntar respecto a Fondesit. ¿Cómo va a ser Fondesit en tu área? ¿Utiliza los ProScience o utiliza...? No, utilizan revistas y utilizan el cuartil. De Web of Science, seguramente. De Web of Science. Y solamente el de Web of Science. No utilizan Scopus, no utilizan conferencias, pero la CNA utiliza publicaciones por parejo indexadas por Web of Science, incluyendo conferencias. ANID y CNA tienen criterios diferentes. Claro. Bueno, ahí hay un punto, te das cuenta, yo no sabría, yo entiendo perfectamente lo que pasa en el área de, digamos, de informática, donde el poder, digamos, el prestigio que tienen los congresos. Me acuerdo estando como postdoc en Edimburgo, compartiendo con algunos colegas que me decían, digamos, lo difícil que era publicar en un congreso en particular, y estaban, digamos, fuimos a celebrar en un bar cuando habían aceptado un artículo, y para mí era muy curioso, porque decía, no, en un congreso, sí, pero congreso, para nosotros, efectivamente nosotros en nuestro campo, la tasa de aceptación en congreso, yo diría que tiende a 1, como tú dices, tú mandas el acto porque es un verdadero negocio, ¿no?, en la práctica. No así en algunos congresos. Yo mostré ahí un ejemplo de Proceedings of the Combustion Institute, donde la tasa de aceptación tiende a un 6%, creo que creció este año a 7%. O sea, te das cuenta que tenemos una rigurosidad brutal, donde existen 5 reviewers, ¿no es cierto?, que evalúan cada artículo. De hecho, la Santa María tiene muy pocos artículos instalados en el Proceedings of the Combustion Institute. En fin, ahí esa disparidad, ¿no es cierto?, es tremenda. Y yo, digamos, en el área de la ciencia de la informática o ciencia de la computación, yo no me atrevería a dar un elemento de respuesta serio como para poder tratar de cambiar aquello. Me parece que Scopus está haciendo un buen trabajo ahí. O sea, que ellos, si se dieron cuenta, yo hice una comparación entre el cuartil que designa para una revista en particular. Habría que hacer el ejercicio, yo creo que ahí podríamos trabajar en aquello, ver qué pasa en tu área, que la comparación entre los cuartiles que entrega Scopus y lo que está entregando Web of Science en términos de artículos. En este caso particular de esta revista era el mismo, te diste cuenta, le mostré en ambos casos, y tal vez eso nos va a ayudar a conformar que Scopus está conformando una lista, evaluando eso como criterio de calidad muy equivalente a lo que está haciendo Web of Science, ¿okay? Y la otra, yo creo que es la política fundamental de las grandes revistas, ¿no es cierto?, que no están permitiendo que entren, yo creo, Proceedings en Web of Science, ¿sabes?, dejando un círculo muy particular, ¿no es cierto?, muy prestigioso, ¿no es cierto?, donde yo sé que existen los Proceedings, pero no tienen cuartil. Está la indexación de Proceedings en Web of Science, pero sin cuartiles, sin factor de impacto. Probablemente en el futuro cercano lo tenga, no lo sé. ¿Cómo le está viendo cuartil ahora? Así es. Eso. Gracias. Gracias. Le damos la palabra a Claudio Torres, que levantó la mano. Gracias. Hola Andrés, muy Hola. interesante tu charla. Ajá. Te felicito. Ojalá se pueda compartir. Sí, güey. En realidad me interesan muchas cosas, pero quería consultar tu opinión respecto al tema particular que es el Open Access y al cómo financiarlo y mejorar de alguna forma el currículum de la institución y de los propios académicos, investigadores,
¿tú crees que la institución podría hacer un esfuerzo, sería conveniente que financie los open access de los papers que ya se están publicando? Así tenemos más exposición todos. Sí, fíjate, Claudio, aquí hay un temón. Yo tengo la misión, o sea, administrativamente participo como editor y es editor en 2 revistas en mi campo. Yo te digo, la semana pasada estuve en una reunión con todos los editores en una revista en particular que tradicionalmente ha sido una revista inglesa, en fin, y que se está evaluando el hecho de hacerla pasar a Open Access. Antes las Open Access tenían un desprestigio porque unos decían, oye, yo pago para que me publiquen mi trabajo, ¿ok? Eso hoy día cambió absolutamente. Y lo que se hace hoy día es que en el fondo la revista está recibiendo dinero del investigador, ¿ok? Para que quede abierto esto a la comunidad, ¿ok? Y en definitiva uno tenga que pasar por Sci-Hub. Dicho sea de paso, no sé si ustedes saben que Sci-Hub está absolutamente validado en universidades en Estados Unidos, en la Ivy League, California, entiendo. No sé si está, yo veo que está Mari Carmen Thompson acá, a lo mejor ella nos puede validar ello, que es antigua exalumna, digamos, en Berkeley. Yo entiendo que en estas grandes universidades dejaron de pagar al CBIR la suscripción, ¿ok? Y están usando Sci-Hub como elemento para recuperar los artículos. O sea, en el fondo va a haber un cambio radical en el ecosistema, en la forma como se van a publicar ahora. Y efectivamente el Open Access va a devenir, yo creo, el futuro, y vamos a tener que nosotros como investigadores, además de conseguir plata para nuestros experimentos, nuestras simulaciones, tener recursos para poder publicar, y en ese sentido, Claudio, comparto absolutamente, aquí está Alejandra de la dirección de investigación, ella va a tener que empezar entonces a dibujar, a diseñar, ¿no es cierto?, nuevos proyectos, creo yo, nuevos programas, donde vamos a tener que tener incentivos financieros, porque si finalmente la plata no va a alcanzar, vamos a tener los resultados, vamos a tener buenos resultados, vamos a tener un análisis súper serio, ¿no es cierto?, de nuestros trabajos, pero sin embargo no vamos a poder acceder a las publicaciones porque en el futuro cercano probablemente todavía vamos a tener que pagar para poder, ¿no es cierto?, dejarla, para que poder que no se está registrado. Así que Sí, claro, es una realidad. Sí. Para allá vamos, Sí, yo también tengo entendido que varias universidades estadounidenses pasaron a que la biblioteca pagaba las publicaciones porque le era más conveniente pagar por publicar que estar las suscripciones. Así es. Así que, Alejandra, a lo mejor hay que pensar seriamente en dejar de pagar el CBIR u otras y empezar a destinar, digo yo, ese dinero. Imagínate el efecto que tendría sobre los estudiantes, donde nosotros estamos con una presión enorme para que sus trabajos sean publicados, ¿no es cierto?, tanto en el magíster como en el doctorado. Entonces, hay una reflexión ahí, es una pregunta muy interesante, una reflexión que hay que hacer muy fuerte en el futuro cercano como universidad, entre todos, digamos, para tomar una decisión oportuna. A lo mejor Alejandra ya ha visualizado eso, no sé. Lo hemos conversado. Yo creo que una de las consecuencias buenas de estos talleres es que justamente salen a la luz muchas, digamos, interrogantes o dudas que hay en la comunidad, y sí, se ha conversado, pero obviamente muchas veces hay buenas ideas, pero las decisiones vienen de más arriba, pero se transmiten y se hace lo posible por ir generando más instancias de financiamiento. Al menos. Alejandra, en los últimos eventos en Chile han mostrado que las decisiones vienen de abajo ahora. Acuérdate que los problemas son autosimilares, así que sí, hay que tomar eso en cuenta también. Sí, muy importante, muy buena acotación. Sí, eso, gracias. Gracias. Le damos la palabra a Patricio Catalán. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Andrés. Gracias. Hola. Yo tenía dos comentarios. Uno, que respecto a lo que dijiste con el tema de los autores, en algunas revistas yo me he encontrado con la idea de credit, que se especifica al final, donde cada autor tiene que en el fondo especificar su contribución. El statement. El statement, y eso, bueno, es algo que Nature venía haciendo ya hace bastante rato. Pero sí. Bueno, pero la línea, el mensaje de fondo es que echa la ley, echa la trampa. Y aquí en el fondo la pregunta es, yo creo que más bien desde la perspectiva ética filosófica, es hacia dónde queremos movernos como universidad. Y ahí yo veo dos elementos. Hay un elemento que es el elemento externo, donde probablemente la adopción de ciertos criterios o la adopción de alguna métrica como elemento estándar va a estar condicionada por ANID o las fuentes de financiamiento principalmente. Eventualmente la acreditación, pero la acreditación en realidad ya no está mirando necesariamente eso. Sí, en el caso de los programas de magíster y doctorado. Absolutamente.
Y una pregunta distinta es que en el fondo cómo hacemos nuestra evaluación interna a nivel individual, y eso se tiene que asociar nuevamente con la idea de niveles de logro de los programas de pregrado y posgrado, el nivel de pertinencia de la investigación y finalmente cómo eso se traduce o se refleja en el aporte individual y colectivo. Y eso posiblemente tenga una salida después a posterior en carrera académica. Y ahí en el fondo yo creo que la pregunta es, reconociendo que de alguna manera para afuera nosotros vamos a tener que hacer este juego de estar pendiente de indicadores, métricas o como le queramos llamar, para poder en el fondo aparecer como competitivos. Lo otro obedece más bien a una filosofía de qué es lo que queremos lograr con nuestra investigación. Y en el fondo la pregunta que subyace es ¿por qué estamos investigando y para qué lo estamos haciendo? Y ahí yo creo que la principal métrica es a través de la calidad de la contribución, y ahí probablemente a la hora de defenderlo vamos a tener que buscar algo que esté más basado en narrativas que en números, porque de lo contrario siempre lo vamos a poder hacer con una planilla Excel y vuelvo a lo del principio, echa la ley, echa la trampa. No sé qué opinas tú al respecto. No, claro, o sea, uno muestra los números como quiere, y el logaritmo lo sabemos aplicar muy bien, sobre todo nosotros, para mostrar tendencia constante o subir, bajar, como queramos. No, yo comparto eso, claramente tenemos que definirnos. Yo por eso anuncié esto del manifiesto, hay algo que como comunidad, aquí está Alejandra y estamos buena parte de los colegas de la universidad, tenemos que trabajar en conjunto para tratar de generar estos principios básicos, de qué queremos que, como evaluación, hacia dónde queremos llevar nuestro trabajo como investigación, y en función de eso trabajar, y utilizar los indicadores como herramientas para evaluar si vamos en el buen camino o no, ¿ok? Pero yo comparto contigo, primero tenemos que... Fíjate que hay varias universidades, por lo menos la literatura sí lo está mostrando, que están muy preocupados de eso. O sea, si ustedes meten en Sensometric, van a haber muchas universidades que están indicando, manifestando, ¿no es cierto?, abiertamente hacia dónde quieren llevar la investigación, cuáles son sus áreas principales de desarrollo, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos buscan, ¿ok? La apertura de la evaluación es muy importante, ¿ok? La transparencia, fíjate que uno de los elementos más importantes, la colaboración, es increíblemente importante. Yo no, de verdad que no, te lo digo muy honestamente, yo no me he dado cuenta, y yo sigo a varios colegas en Twitter en particular, que son profesores, digamos, full professors en grandes universidades, y están pero continuamente tuiteando, continuamente haciendo análisis de la investigación, de problemas, en fin, y son tremendamente seguidos, y eso va a ser, yo creo, un elemento fundamental de la evaluación de la investigación en el futuro cercano, es decir, cómo impacta nuestro trabajo en la sociedad, local e internacional. Son cosas que vamos a tener que decidirlas prontamente, vamos a tener que cambiar nuestras formas, un cambio, un paradigma brutal en forma, ¿no es cierto?, de la investigación. Simplemente estas herramientas, usarlas como elementos que van a servir para evaluar si vamos en el buen camino o no. Pero lo otro vamos a tener que empezar a sentarnos fuertemente, ¿no es cierto?, en conjunto con la administración, que esté de paso en ese momento, y que, ¿no es cierto?, piense en esto en un futuro, ¿no es cierto?, de largo aliento, ¿no? En una política... Sí, no, yo comparto absolutamente. Tú lo dijiste, o sea, echa la ley, echa la trampa y vamos a trabajar y adaptarnos como queramos. Y creo que eso no es el objetivo de nuestra institución, pienso. Y además, yo también, tú lo viste en los gráficos además. Yo creo que en estos gráficos que yo mostré, grafos, uno dice, bueno, líderes en ciencia y tecnología, ingeniería, en fin, uno dice, tal vez hay que cuidar un poco los conceptos, ¿ok? O si queremos hacerlo, ¿cómo lo vamos a lograr? Pero en fin. Sí, yo lo comparto. Gracias. Sí, gracias, Pablo. Quisiera aprovechar un poco la pregunta de Patricio para hacerte una pregunta, Andrés, y de paso ir diciendo que vamos a hacer un par de preguntas más y por el tiempo. Bueno. Y mira, dada tu experiencia y bueno, que se ha dado también una dinámica de preguntas de qué debiésemos tener como política en la universidad. Hoy día en nuestra universidad, tú mostraste los gráficos, si bien ha ido subiendo en el número de publicaciones, el 2019 hubo del orden de 535 publicaciones, tenemos ciertos incentivos que para los mejores cuartiles, porque la idea, cierto, como tú dijiste, es hacer este equilibrio entre la cantidad y calidad. Y se beneficia, cierto, los cuartiles Q1 y Q2 de Web of Science, y
Sin embargo, se ha visto que en los últimos años no ha aumentado el porcentaje de publicaciones en Q1 y Q2. O sea, no hemos mantenido del orden del 84-85%, a pesar de este incentivo. Entonces, buena pregunta. Y por otro lado, la gente que publica en Scopus es del orden del 5%, y tú también mencionaste el tema de los montos, y nos sale mensual, a la biblioteca le sale más o menos anualmente más de casi $30.000 al año. Entonces, es una de los... entonces hay muchos cuestionamientos, porque hoy día el tema de dinero es importante, o sea, hacia dónde enfocamos. Pero bueno, mi pregunta, lo que te quería hacer es, según tu experiencia, ¿cuál podría ser una política de la universidad, o hacia dónde debería orientar para mejorar la publicación en cuartiles Q1 y Q2, ya que si bien tenemos incentivos de calidad, los números están diciendo que en realidad no ha habido progreso en eso? Entonces, una pregunta desde tu experiencia. Chuda. Sí que es súper difícil, pero es una cosa, creo que me parece muy interesante conversarlo. Sí, por supuesto. Yo no tengo elementos de respuesta, sí tengo uno. Y el siguiente, creo haber hecho un análisis con un conjunto, con algunos colegas en algún momento, cuando apareció la política de reconocimiento de la investigación a través de los cuartiles. Y mi análisis fue el siguiente, y es que un poco lo que tú dices, que en la práctica yo me he dado cuenta que los cuartiles, o el número de publicaciones de los cuartiles, los primeros cuartiles Q1 y Q2, no cambiaban el tiempo. Dicho de otra manera, lo que me estaba tratando de decir, o en términos teóricos, lo que yo trato de exponer, es que los colegas estamos trabajando a capacidad nominal, ingenierilmente, ¿ya? No tenemos más, no hay más capacidad, ¿ok? O sea, aunque me pongan miles de pesos disponibles para ir a buscar una nueva publicación Q1, yo te voy a decir, fantástico, pero no doy más, digamos, no tengo mayor capacidad, estoy a full, ¿ok? Y por tanto, yo creo que la cosa va a ser distinta. Bueno, alguien me puede refutar esa teoría sin ningún problema, ¿ok? Pero con los números que yo he observado ahí se sostenía, y por tanto lo que se requiere es que nuevos colegas, ¿no es cierto?, se pongan a trabajar a publicar en esa revista, ¿ok? Yo sospecho que en mi caso en particular yo tendría que dejar de dormir, en definitiva, ¿okay? Dormir menos horas, que podría ser una posibilidad, ¿okay? Dado si ese incentivo es mayor. Yo tal vez, honestamente, yo no lo haría, ¿okay? O sea, yo no podría publicar más de lo que yo estoy haciendo en este momento. Y lo segundo que yo me he dado cuenta, y en general es muy recontra complicado, lo hablaba con un colega de otra universidad, en particular de la UAI, hace un par de días atrás, le preguntaba yo a él, y trabaja justamente en esto, en esta área, en la UAI, tiene cargo una dirección de investigación, y me decía de que él observaba que en general los colegas, independiente del incentivo del programa que ellos tienen, que está en productividad, prácticamente no publican en Q3 o en Q4. O sea, están buscando apuntar a las mejores tunas. O sea, hacen un trabajo consciente, serio, ¿no es cierto?, a conciencia respecto a tratar de utilizar, digamos, de buscar las mejores revistas. O sea, mi punto es, yo creo que hay que meter más al volumen de control, porque el volumen de control está a tope con el acelerador. Ese es como el análisis resumido que yo podría hacer. Y por tanto la política es que aunque le pongas más incentivos, más zanahorias, ¿no es cierto?, para tratar de buscar más revistas, en la práctica no hay más posibilidades. Estamos en el red line, como algunos dirían en términos de revoluciones, y no hay más que hacer. Vamos a llegar hay que apuntar a, como bien dice, quizás hay que apuntar a más recursos humanos que publique, y no que el mismo recurso humano publique más. Yo no sé si, bueno, aquí los colegas podrían claro. O sea, buscar otros elementos que nos ayuden, ¿no es cierto?, a desarrollar más investigación, porque los que ya están en ese lugar están a full capacidad. Gracias. No sé si nos queda alguna pregunta más para cerrar. Si no, sí, Emilio Álvarez había pedido la palabra. Con eso Mauricio Solar también tenía. Sí, también. Emilio y Mauricio eran las dos que tengo anotadas. Muchas gracias, hola a todos y todas. Gracias, profesor Andrés, por la presentación. Y me gusta esta parte porque después de que usted presenta toda la información, venimos nosotros con análisis y viene la parte de juicio de valor, que yo creo que sí o sí tenemos que conversar estas cosas y poder tomar decisiones al respecto. Y con respecto a eso, a hacer juicios de valor, llamo a la pirámide invertida que usted mostró, donde lo más importante o lo más grande es la vinculación con el medio y con la sociedad. No lo digo yo, lo dice la literatura, yo no tomo la información que está presente ahí.
Claro, entonces ahí esa parte de vinculación con la sociedad, yo creo que podemos estar de acuerdo que está muy al debe, y hay ejemplos claros como por ejemplo el coronavirus, que desde el 2007 se mencionaba que era una bomba de tiempo el mercado en China de mamíferos exóticos, y jamás se tomó en cuenta, nadie hizo nada al respecto. La comunidad científica está totalmente aparte de la sociedad y de las políticas públicas. Pareciera que casi están a un extremo ambas, y la sociedad al medio, ahí con problemas. Entonces la pregunta más específica, así como para usted, y también reflexión para el resto, es que cómo podemos medir esta vinculación con el medio, tanto en términos de investigación como de universidad. Nosotros como universidad, donde una parte de la investigación tenemos que tener más vinculación con el medio real, porque aquí hablamos de cosas que en verdad la gran mayoría de la población nadie va a entender, pero que pareciera ser lo más importante para los investigadores, siendo que, no, en mi opinión, y como decía usted antes, profesor, también, hay que tomar definiciones antes de empezar a publicar a ciegas, por ejemplo, a ciegas y pensando en la revista. Entonces, esa es la pregunta muy específica: ¿cómo podemos medir vinculación con el medio? Y queda de reflexión para el resto de todos y todas aquí, ¿qué podemos hacer nosotros individualmente al respecto? Voy a tratar de responderte con un artículo que leí hace poco. Yo creo que aquí algunos colegas a lo mejor sí, digamos, habilitaron para hacer investigación en Brasil. En Brasil existe una forma, yo hablaba del ORCID, pero en Brasil tiene algo muy interesante, que se llama el LATES CB o CB LATES, algo así, donde obligan a todos, no obligan, digamos, voluntariamente los colegas en Brasil, fíjate, de toda la universidad brasileña, a integrar en su currículum todas las actividades que realizan. Y han sacado trabajos muy interesantes, sensométricos, evaluando lo que tú comentas. Es decir, cómo la actividad de investigación brasileña se ha vinculado con la sociedad en términos, digamos, académicos, pero también en términos de la sociedad común y industrial, ¿ok? Y simplemente lo hacen porque empiezan, ¿no es cierto?, semánticamente a buscar, por ejemplo, en un artículo, si en la lista de afiliaciones solo universidades o hay también un industrial. Por ejemplo, Petrogas, la gran empresa que financia la investigación, ¿ok? U otras empresas, ¿no es cierto?, en Embraer, en Brasil, ¿ok? Llevándolo más al campo nuestro, campo mío, donde investigo. Entonces, efectivamente, eso se puede hacer, digamos, y eso lo están haciendo, ¿ok? Y fíjate que la comunidad científica mundial muestra como a Brasil como una de las, digamos, sociedades donde los investigadores se han dado el trabajo de incorporarse en un CV que es normalizado, ¿ok? Y donde está toda la información, y a partir de esa información, que es muy rica, muy precisa, ¿ok? Tratan de obtener información como la que tú comentas. ¿Ah? ¿Qué pasa con el vínculo con la medicina, como tú comentas, con los hospitales, también eso desarrollado, con la industria en particular, con la sociedad, con las instituciones públicas, en fin. Y eso muestra, ¿no es cierto?, el grado de colaboración que podría tener, ¿no es cierto?, una universidad, un grupo de investigación, un centro de investigación, incluso un colega, ¿no es cierto?, localmente con la sociedad en general. Así que sí, eso se puede hacer, sin lugar a dudas. Oye, ¿podría comentar? Sí, por supuesto. Es que yo creo que la pregunta es súper importante porque en el fondo condensa cuál es la idea de la misión y de la contribución que uno quiere lograr. Ajá. Pero esa es una pregunta, es una respuesta que es muy difícil y más aún cuantificar, porque parte del objetivo de la ciencia en términos fundamentales es avanzar el conocimiento, y ese conocimiento, en primer lugar, no siempre sabes si va a tener un impacto inmediato en la sociedad, y ahí han habido descubrimientos significativos que se han tomado 50, 60 años en recién poder evaluar su verdadero impacto. El descubrimiento de los gases de efecto invernadero data de hace más de 160 años y no se pudo relacionar con cambio climático sino hasta mucho después. Un poco más, Pato. Fourier. Claro, entonces, si en el fondo si uno comienza a coartar o a definir que la investigación tiene que estar solamente enfocada a la resolución de problemas de corto plazo o inmediato, vamos a estar siempre persiguiendo algo en vez de estar liderando el cambio. Entonces, yo creo que es importante que en un ecosistema de investigación robusto haya espacio para ciencia básica, curiosidad científica natural, y que también, ojalá, eso se pueda materializar a través de investigación aplicada y desarrollo. Eso sería esa sería para mí una universidad sana que cubre todos los aspectos y que va abriendo camino. Alguien tiene que ir con el machete. Claro.
algo y quería cerrar. Bueno, y el otro problema con la vinculación a veces tiene que ver con, no tanto porque la ciencia no esté disponible, sino que a veces las instituciones, y aquí hay un debe, yo creo que especialmente grande del Estado aquí en Chile, hay un gap gigantesco. La ciencia está disponible en Chile, pero no se implementa en política. Y la industria no está preparada tampoco, Pato, porque quieres que... No, ese otro gran problema de cómo hacer la transferencia. Absolutamente. Porque muchas veces hacemos desarrollos que son de primer nivel, pero no hay una industria que le pueda dar soporte. O sea, cuando a mí me tocó, estábamos viendo el tema de energías marinas 10 años atrás, venían los desarrolladores con sus dispositivos y decían, yo no puedo venir a Chile a hacer las pruebas por más de que tengan energía porque no tienen ni el barco ni la empresa que me pueda proveer de partes para que si es que me llego a tener alguna falla. Entonces, mira, es una gran pregunta. Es tremendamente una pregunta súper interesante que responde nuevamente a lo que tú anunciabas en la primera intervención que tú hiciste. Yo voy a generar un poquito más de entropía en eso, que cuando uno se vincula con la industria, me ha tocado ver ahora algunos cuestionamientos a los científicos por esto del COVID, y seguramente ustedes lo han visto. Hay un científico en Francia que ha sido muy cuestionado por esto famoso de la cloroquina, ¿okay? Que es Didier Raoult, ¿okay? Y aparecieron dos conceptos muy interesantes en la industria que financia la investigación, en el área de la medicina en particular, que se llama el conflicto de interés y el vínculo de interés, ¿okay? Entonces aparecieron una cantidad de artículos gigantes donde efectivamente los resultados están, ¿no es cierto?, con un conflicto de interés tremendo, ¿no es cierto?, de la industria que está financiando la investigación, y otros que decían, no, yo no tengo ningún conflicto de interés, yo solamente tengo un vínculo de interés con esa empresa, ¿no es cierto?, que está tratando de colaborar para que yo desarrolle investigación. Es decir, es complejo esto, pero nuevamente yo creo que lo que tú dices es fundamental. Pues, o sea, la universidad ideal necesita curiosidad, necesita investigación básica, necesita que esa investigación fundamental eventualmente recaiga en aplicaciones, y eso eventualmente, ¿no es cierto?, puede tener un impacto directo sobre la sociedad en distintos planos, la sociedad como tal, en fin. Pero sí, yo pienso que la pregunta de Emilio es muy buena. Yo sé que Emilio es inquieto en términos de cómo la universidad, ¿no es cierto?, eventualmente se transforma, ¿no es cierto?, en lo que nosotros pensamos, así como en sentido común, hacia dónde debería ir. Pero los cambios a veces no son tan evidentes, tan fáciles de lograr. Gracias, Emilio, por la pregunta. Gracias a ustedes por la respuesta, y complementar un poco ahí las comparaciones. Por algo las universidades en Brasil son las más reconocidas en Latinoamérica, probablemente porque ahí tienen una buena vinculación tanto con la industria como con la sociedad, y también compararnos con otros países desarrollados donde el porcentaje de la inversión e investigación como porcentaje del PIB es mucho mayor, donde el promedio de la OECD es prácticamente 5 veces más que nuestro país. Absolutamente. Así que eso sería como conclusión final. Muchas gracias, Emilio. Mauricio Solar había levantado la mano. Ok, muchas gracias. Oye, a propósito de lo que acaba de mencionar Emilio de la OCDE, yo quisiera enfatizar un tema que de hecho no se ha mencionado aquí. Creo que es sumamente importante destacarlo para usarlo como un argumento sólido para los que estamos pidiendo este cambio, digamos, o este uso de medición de la productividad desde hace varios años. Yo, desde que fui presidente de la Sociedad Chilena de Ciencia de la Computación entre el 2000 y el 2006, lo pedí en CONICET, en los grupos de estudio de Fondesit, y desde varias áreas específicas. Yo sé que no solamente lo estamos pidiendo desde informática, tal como lo han hecho los colegas que hablaron anteriormente, porque además es una inconsistencia que existe a nivel nacional desde hace muchos años, digamos. O sea, desde que nos incorporamos a la OCDE, así tal como lo mencionó Hernán anteriormente, la tasa de aceptación de algunas conferencias en las cuales para nosotros naturalmente es la forma de interactuar con nuestros pares, a través de estos proceedings en conferencias muy exigentes, de altísimo nivel, y la verdad es que aunque nos paguen millones por publicar en revistas, vamos a seguir publicando donde están nuestros pares, donde nosotros tenemos que ir a interactuar con ellos. Esa es nuestra área, nuestra forma de desarrollar, ¿no? Y yo también dentro de la universidad he insistido una y otra vez que tienen que
de alguna forma incentivar eso y alineándolo con lo que acabo de decir, es que en realidad es re importante porque la OCDE evalúa la productividad de los países a nivel nacional con Scopus. Y a mí no me cabe en la cabeza por qué el Ministerio de Ciencia, y antes CONICYT, no usa Scopus. ¿Ya? La verdad es que ellos tienen que hacer un doble trabajo, evaluar internamente con los indicadores que ellos usan, WOS y esas cosas, y después tienen que rehacer las tablas y todo para informar a Scopus, a la OCDE a través de Scopus. Eso yo no lo entiendo. Es un tema que yo creo, espero que los que tengan la influencia en estos momentos en los diferentes grupos de estudio del ministerio lo puedan enfatizar, porque a nosotros nos conviene, como universidad técnica nos conviene. Claro que sí. Sí, sí, con la lógica. Bueno, yo creo que ya estamos en el tiempo. Ha sido una charla tremendamente interesante, que seguramente quedarán muchas dudas y temas por conversar, pero en nombre de todos, Andrés, quería darte las gracias. Sé que es un tiempo súper ocupado para todos, un tiempo caótico de fin de año, así que muchas gracias por el tiempo para esta charla y gracias a toda la gente que participó también. Esperamos poder seguir haciendo más de estos talleres para de alguna forma poder ir impulsando, ¿cierto?, las carreras científicas o apoyándolo en los temas que ustedes más necesiten. Así que 1.000.000 de gracias. No, gracias a ti, Alejandra, por la invitación y también a todos los que vinieron y asistieron y invirtieron parte de su tiempo en esto que yo considero que es muy importante. O sea, yo creo que la reflexión al final fue notable y yo creo que te vais con algunos mensajes, Alejandra, hacia el Ejecutivo. ¿Okay? Sí, y no creas, son temas que los tenemos súper presentes y creo que es muy bueno que los temas que salen acá refuercen cosas que estamos dando vuelta, porque significa que es algo que no piensa uno, sino que son pensamientos e inquietudes de masa. Okay. Sí. Bien.